Nueva temporada. El miércoles a las 10 de la noche, estreno en TPA. Fútbol asturiano en TPA. Los maliayeses necesitan cortar la racha de derrotas. Los gallegos cerca de los puestos de descenso. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, Lealtad de Villaviciosa, Racing de Ferrol. En Asturias Semanal repasamos lo más destacado de la semana de los premios Princesa de Asturias con sus galardonados como protagonistas. Y es más emocionante cuando hay una tensión. Está la parte celta, está la parte romana y la cultura siempre es mejor cuando hay una mezcla, cuando hay una suerte de conflicto. Y además nos asomaremos a la radioafición, una pasión que comparten más de 1.300 asturianos. Porque se mete en la radio es porque le gusta la electrónica, porque le gusta cacharrear, porque le gusta un poco hablar. Entonces, como digo, es la primera red social después del corrillo de las abuelas. En Asturias Semanal, no se lo pierdan. La Fe de Salvador, bombones de creación, únicos y exquisitos. ¡Te quiero, abuelo! Rimmel presenta a Cara Delevingne con la nueva Scandalize Reloaded. Pestañas peligrosamente gruesas. Nuevo cepillo de máxima densidad. Pestañas sin grumos. Volumen extremo hasta 24 horas. Duración extrema. Fácil de retirar con agua caliente. Unstoppable. Nueva Scandalize Reloaded de Rimmel London. Get the London look. I am Chloe. Chloe, eau de parfum, and the new fragrance, Chloe, fleur de parfum. Nuevo donuts relleno. Esto no se con hace. Delicioso sabor a chocolate. Madre mía. Y a chocolate blanco. Provocadores. Nuevo donuts relleno. Rellenos de placer. Buenísimos. Con vuestros valores, vuestros logros, vuestras ideas y vuestras creaciones, formamos una Asturias mejor. Ya lo ven, Hotel de la Reconquista, estamos a finales de octubre, esto ya lo saben, en esta fecha caen las hojas en el cercano campo San Francisco de Oviedo y los ojos se tornan hacia Asturias, hacia Oviedo, su capital. Se vuelven las miradas y se abren los oídos para escuchar la visión del mundo de personas que en diferentes disciplinas nos hacen la vida mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los premios Princesa de Asturias. Sobre ellos vamos a hablar a través de un objetivo que ha enseñado las tragedias de la humanidad en la actualidad o la mirada profunda de una historiadora que recuerda el pasado para comprender el presente, con aquellos que se preocupan por los más pequeños hoy o los que preparan el mundo para el mañana. Atletas de carne y hueso o de titanio y chips. Casi de novela, con cuidados detalles, tantos como los que pondría una dama del teatro al llevar la escena. Son, lo decía, los premios Princesa de Asturias. 8 premiados con esos galardones que han pasado la mañana en este Hotel de la Reconquista, donde han amanecido muy temprano y a los que hemos visto ya por aquí. Por ejemplo, Hugh Herr, lo hemos visto haciéndose fotos con una admiradora. También estaba Richard Ford sentado en uno de los sillones del hall del hotel y representantes del Premio de Cooperación Internacional que nada más tomar asiento eran reclamados por los medios de comunicación para una entrevista y vemos las imágenes de esta mañana de Richard Ford nada más que hacía su entrada en el hall de este hotel. Son algunas de las estampas que nos ha ido dejando la mañana, en la que también se han dejado ver por aquí premiados de otros años. Hemos visto, por ejemplo,
a Emilio Lledó o a Abel Antona. Algunos de ellos, además, los van a escuchar aquí esta mañana en TPA. La mañana se prevé, como decimos, muy intensa. Enseguida será la recepción oficial con los Reyes, que van a poder seguir en directo aquí en TPA, pero ahora mismo el ajetreo se sigue concentrando en el hall de este hotel, donde está Pilar Arias de Velasco y donde la actividad no cesa. Pilar. Así es, después de los Reyes y de los galardonados, quizá la persona que más focos ha concentrado esta mañana ha sido el presidente del Principado y presidente de la gestora socialista, Javier Fernández. En todos los corrillos se habla de la situación política nacional. Lo hemos escuchado ahora entre algunos de los patronos que están esperando para subir a la audiencia. Se habla de esa situación y de lo que hará el Comité Federal del PSOE el próximo domingo. Pero, como decías, esta mañana en este hall de Reconquista también hemos visto a muchos de los galardonados. Lo comentábamos, hemos visto, por ejemplo, a Richard Ford, que aquí se ha encontrado con su editor español, ha conversado tranquilamente y amablemente con todos los medios de comunicación, y también hemos visto a Hugh Herr y a Javier Gómez Noya. Las representantes del cambio climático, Silvia López, también han estado esta mañana aquí en este hall. Sí, a primera hora de la mañana, a las 10:30, hemos escuchado las reflexiones de las responsables de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. Aseguran, son optimistas sobre la implementación del Acuerdo de París. Aseguran que no nos podemos permitir incumplir porque de ello depende una generación. En Oviedo están la actual secretaria ejecutiva de esa Convención Marco de la ONU, su antecesora en el cargo, la que llevó el peso de las negociaciones y ha excusado su presencia por motivos de salud, el ex primer ministro francés Laurent Fabius, que también tuvo un papel fundamental en ese Acuerdo de París. Han destacado que hace 3 semanas la aviación civil fue el primer sector económico en limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y han asegurado que, aunque se tienen que pedir responsabilidades a los gobiernos para ayudar, para luchar contra el cambio climático, el compromiso tiene que ser social. Han pedido un compromiso individual. Nosotros, durante la mañana, hemos hablado con Patricia Espinosa, la actual responsable de esa Convención Marco. Después les mostraremos los que nos ha contado. Bueno, a esta hora, si me permiten la licencia, los rayos de sol ya han eliminado las últimas humedades que deja la limpieza nocturna en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Oviedo se engalana, está preparada para una jornada que, no por repetida, es menos especial. Un punto de interés es este hotel y otro lo será, sobre todo esta tarde, el Teatro Campoamor. En sus aledaños estaremos a lo largo de este programa, pero vamos a empezar ya con uno de los invitados que nos acompaña en este set en el Hotel de la Reconquista. Es un experto en Nuria Espert. Lluís, bienvenido. Hola, bienvenido. Bienvenido. Vamos a hacer la presentación, yo creo que... Sí, es Lluís Pascual, es director del Teatro Llura de Barcelona. Ha dirigido nada más y nada menos que hasta en 6 obras diferentes a la Premio Princesa de las Artes de este año, a Nuria Espert, y es además amigo personal de Nuria Espert. Lluís, ¿cómo es la gran dama de la escena española de cerca? Pues la gran dama es de 2 maneras. Una en casa, es una gran lectora, una amiga muy generosa, y otra es en el escenario. Hace poco salió un libro sobre Nuria Espert de Ana María Arias de Cosío, y que me pidió un prólogo. Y yo escribí que en Asia, en Oriente, a los grandísimos actores les llaman monumento nacional viviente. Es muy curioso observar que cuando va del camerino al escenario, los maquinistas se ponen de rodillas delante de los grandes actores. Pues Nuria es eso, no hace falta ponerse de rodillas, es más hermoso poderla mirar a los ojos, porque tiene unos ojos preciosos, pero es un monumento nacional viviente. Esto es literal, la gente se pone de rodillas cuando pasan las grandes estrellas. Esto es literal, estrellas. sí, esto es exactamente así. Los maquinistas, los eléctricos, los técnicos se ponen de rodillas en señal de respeto cuando el actor va hacia el escenario. Esto es importante porque no estamos hablando con una persona cualquiera. Lluís Pascual es un afamado director de teatro, también director de escena, conoce perfectamente a Nuria Espert. Es un premio de las artes. Hay gente que en casa puede estar pensando, se está premiando una actriz, no, es mucho más. Bueno, el teatro es una de las bellas artes, la gente lo olvida, pero es una de las 7 bellas artes. Está premiando, yo creo que una vida de tesón, porque Nuria ha hecho gran teatro en muchas épocas, en unas épocas
difíciles, en unas épocas imposibles y en unas épocas ya mucho más fácil, pero no ha bajado nunca el listón de lo que ella le ofrecía al público cada tarde o cada noche. Estamos viendo ahora mismo imágenes de lo que fue el acto de ayer de Núria Espert con los alumnos de la Escuela de Arte Dramático de Asturias, que hicieron una retrospectiva de su carrera. Ahí la vemos muy emocionada, de hecho se fundió en un abrazo con los alumnos y también con los profesores que habían preparado con cariño esa obra de teatro, esa pequeña producción. Dijo sentirse muy emocionada y dijo ser además una mujer que no le gusta mucho mirar hacia el pasado, Lluís, eso fue lo que contó a los medios de comunicación, pero se sintió muy emocionada. La hemos visto muy cercana ayer desde su llegada a Asturias. ¿Está emocionada con este premio? Sí, porque los de teatro no nos podemos permitir la nostalgia. Si miráramos hacia atrás no podríamos caminar hacia adelante. El teatro es presente, es la función de hoy. Cuando pasa ya se olvidó, es como el periódico. No hay nada más viejo que el periódico de ayer, sí, aunque casi lleve lo mismo que el periódico de hoy. Pero el teatro es un acto generoso todos los días. Y Núria es alguien que no se ahorra nada ni en las funciones ni en los ensayos. Cuando se hace un pase, un trozo, una escena, y le dices, Núria, vamos a hacerlo mecánicamente, no le pongas demasiado, es igual, es solamente para... Al cabo de un minuto, Núria está ensayando al 100% con todo su potencial. De repente se da la vuelta y dice, es que ensayar a mitad es mucho más difícil. Yo no sé ensayar a la mitad. Decía incluso que en el momento del fallecimiento de su marido, el teatro fue una válvula de escape, como un rescate. Absolutamente. Yo estaba en esos momentos después de la muerte de Armando, que era una gran persona de teatro y una gran persona. El primer espectáculo que hizo fue Haciendo Lorca, que es un espectáculo que hicimos con Alfredo Alcón, que estuvo en España, estuvo en Argentina y sirve. Está muy ligada a Lorca, ¿no, Núria Espert? Estamos muy ligados a Lorca. Todos, ustedes también, todos estamos ligados a Lorca. Algunos lo practicamos, algunos menos, pero Lorca dejó un mar de poesía que inundó España entera. Y es una mujer arriesgada también, ¿no? Llegó a montar su propia compañía junto a su marido, apostó incluso por directores que en aquel momento no eran muy bien mirados, como podía ser Víctor García. Es también valiente, como lo son sus personajes. Medea es una mujer valiente, Fedra... Es muy valiente en el escenario, ella diría que es mucho menos valiente en la vida. Lo que pasa es que llega un momento que en una carrera como la de Núria Espert se junta la vida y el teatro. Ya lo he dicho antes, ella hizo teatro en momentos muy difíciles, le prohibieron muchas obras. Y Núria sabe que el teatro es el gran remedio contra la soledad. El teatro, la gente de teatro no sabemos hacer las cosas solos, necesitamos siempre gente alrededor, compartirlo con alguien, contrastarlo con alguien. Y ese remedio contra la soledad la hizo buscar a directores, a compañeros de trabajo, compañeros de viaje que le pudieran también dar algo. Víctor García no era conocido en España y era un grandísimo director. Yo he quedado marcado para siempre por la yerma de Víctor García y de Núria Espert, y como yo, muchísimos espectadores que se dediquen o no al teatro. Es una artista universal, si me lo permites, porque desde luego afamada en España, pero vamos, conocida internacionalmente, ha estado pues, en Inglaterra, por Asia también. Es decir, ¿qué le hace ser universal a Núria Espert? Pues que llega un momento que ese cuerpo, la energía que da ese cuerpo y que transmite, traspasa las barreras del lenguaje. Yo recuerdo una actuación que hicimos juntos en Japón y otra vez la gente venía de rodillas con un ramo de rosas, al camerino. Si la entiendes, mejor. Si no la entiendes igual. La llegas a comprender porque es pura emoción. ¿Y qué le debe el teatro español a Núria Espert? Pues el ejemplo de esa capacidad de riesgo y poner el listón muy alto, tan alto que a veces no sabes si ella misma podrá saltar, pero el listón lo pone siempre muy alto. Bueno, pues con una de las personas que también conoce muy bien a Núria Espert, ahora lo van a entender, está Silvia López en este Hotel de la Reconquista. Sí, es Alicia Moreno, que es gestora cultural en Madrid, pero ante todo, hoy sobre todo, hija de Núria Espert y del gran Armando Moreno. ¿Cómo habéis vivido sobre todo la noche de ayer, que fue muy emocionante? Bueno, todas las horas que llevamos aquí son emocionantes, de verdad, porque arrancamos
en un coche anteayer por la noche y no hemos parado. O sea que, pero ayer fue muy, muy, muy bonito. Hubo un acto sobre todo en la escuela, era un homenaje a ella con partes de su vida, con sus grandes interpretaciones, y yo vi que ella se iba metiendo, y le empezaron a caer lagrimitas así, fue precioso. Muy bonito, muy buena idea y muy original y preciosísimo. Para ella ya nos lo dijo, que supone un premio a toda la escena nacional, a toda la escena española. Para usted y para su hermana, ¿qué supone este reconocimiento a su madre? A ver, para mí, para mi hermana y para mi hija, porque ya de la familia quedamos solamente las 4, faltan mi padre y mi abuela. Así que para nosotras es, no sé, maravilloso. Es decir, que no, a ella le hacía muchísima ilusión este premio, muchísima, de verdad. Tiene, yo creo que todos los premios que se pueden tener, pero este especialmente era algo soñado y llegó. Entonces, pues imagínate, contentísimas. 81 años y al pie del cañón. Esto pone el listón muy alto, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta mucho que este premio le haya llegado actuando. O sea, que no sea un premio de esos a una carrera, que ella ya está retirada. No. Ella el miércoles por la noche estaba haciendo su función y mañana tiene función. O sea, que creo que es todavía más importante para nosotras, pero para la profesión también. O sea, nosotras venimos del teatro, somos teatro, entendemos la vida a través del teatro, entonces es cierto que el teatro a veces queda un poquito relegado y con este premio está la profesión ahí en primera fila y Nuria está feliz. ¿Alguna vez les robó tiempo ese hermano mayor o menor que era el teatro a usted y a su hermana? Bueno, era un hermano, un padre, una madre y un todo, porque es que se vivía por y para, lógicamente, y en función de la vida de ellos, porque la suerte que tenían es que ellos dos se dedicaban a lo mismo, les llenaba la vida completamente y nosotros íbamos ahí con mi abuela detrás, a donde podíamos, pero es que no conocemos otra vida. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, como ven es esa mirada más personal, más íntima de la princesa de Asturias de las Artes. Bueno, de esa emoción contagiosa de Alicia Moreno, la hija de Nuria Esper, vamos a seguir hablando con Lluís Pascual, que también transmite mucha emoción porque es, ¿por qué no decirlo?, parte también de esa familia, pero teníamos pendiente una visita a ese Teatro Campo Amor, a esa Plaza de la Escandalera con Begoña Orbón. Begoña, ¿cómo luce Oviedo en esta mañana de Premios Princesa de Asturias? Pues luce tan bonita como siempre, tan decorada como cada edición de estos premios Princesa de Asturias y con temperatura perfecta, donde da el sol, eso sí, un poco de frío a la sombra. Veis detrás de mí el Teatro Campo Amor, que esta tarde recogerá todo el protagonismo que ahora está ahí con vosotros en el Hotel de la Reconquista. 1.313 personas verán esa ceremonia de entrega que comenzará a las 6:30 de la tarde. Recuerden, eso sí, que a partir de las 4:30 de la tarde se cerrará al tráfico toda la zona centro, todas las calles aledañas al hotel y a este Teatro Campo Amor, así que hoy no es buena idea coger el coche. Ojo también con las líneas de autobuses que cambian muchos sus recorridos. La novedad este año, podéis verlo, bastante seguridad más que en ediciones anteriores. Hemos visto cómo en estos momentos se está retirando parte de las vallas de las obras del edificio de la Seguridad Social por si hubiese que hacer alguna evacuación de emergencia esta tarde. En unas horas se procederá a vallar esta Plaza de la Escandalera como cada año en las últimas ediciones para albergar a esos manifestantes que se concentrarán esta tarde en contra de la ceremonia de entrega de los premios Príncipe, y también hemos visto al helicóptero que este año vigilará por esa seguridad desde el cielo, algo que no se veía en las últimas ediciones. ...1.313 personas están invitadas a participar y a ver de cerca esa ceremonia en el Teatro Campo Amor. Una de esas personas es nuestro invitado, Lluís Pascual. Lluís, que además el Teatro Campo Amor a usted no le es ajeno porque ha estado ya aquí en alguna ocasión. Sí, he estado 2 veces. Una vez hace 3 años, cuando dirigí la gala de los premios de la lírica, y luego hubo una coproducción con Bilbao, que fue La Viejecita, y fueron 2 zarzuelas. La primera, Chateau Margaux, y La Viejecita. Era un doble programa que hice hace 4 años. Claro, porque usted es también director de ópera. Aquí es muy destacada la temporada de ópera de Oviedo. ¿Esta fama que tiene Oviedo en el mundo de la ópera es merecida, no merecida? Pues es merecida, porque es muy difícil hacer una temporada de ópera en Oviedo. En las grandes ciudades
es mucho más fácil, acude mucho más turismo que a veces busca la ópera, es mucho más fácil hacer abonados, mucho más fácil llevar a la gente. Que Oviedo, una ciudad, ¿cuántos habitantes tiene Oviedo? 220.000. Pues una ciudad de 220.000 habitantes con un teatro de ópera que consiga hacer una temporada coherente es muy difícil y tiene mucho mérito. ¿Nos puede hablar un poco de Nuria Esper como directora de ópera? Pues a Nuria el amor a la ópera le viene de Armando. Armando, su marido, era un gran amante de la ópera. Yo recuerdo la casa de vacaciones de Alcocebre en que todo el día sonaba ópera. La habitación que daba a la piscina constantemente sonaba ópera. Nuria se entusiasmó también con la ópera. Y luego yo creo que Nuria se inventó un personaje, como es una grandísima actriz, se inventó un personaje que era una directora de ópera. Una directora de ópera buena y que lo hacía muy bien hasta que se cansó. ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que entonces no era una directora buena? Que era es lo mismo, era un papel. Es exactamente lo mismo. Dirigir, como dice Peter Brook, es ponerse delante de la gente y decirles lo que tienen que hacer. Entonces Nuria se inventó esa gran directora de ópera, la ejerció durante unos años y después se cansó y volvió a su raíz, que era el teatro. Una más antes de la despedida, Lluís. ¿Se va a emocionar usted esta tarde? Seguramente sí. Seguramente sí. Y yo quisiera añadir una cosa. Hay una cosa que no ha dicho Alicia, pero que yo voy a decirla porque tiene mucha gracia. Cuando le preguntaban si habían acompañado siempre a su madre, cuando Nuria no cocinaba la yaya, que era una persona estupenda, la abuela de la casa, que ya murió. Y Nuria no sabía cocinar. Nuria empezó muy pronto, a los 14 años, empezó a trabajar en el teatro, por lo tanto siguió cocinando su madre. Y a Alicia le preguntaban en el colegio, ¿pero es verdad que tu madre no sabe cocinar? Y Alicia contestaba, ¿tu madre sabe hacer Medea? Bueno, buena respuesta. Bueno, por ejemplo, hacer una fabada tampoco es fácil. Tampoco es difícil. Hay que decirlo. No, por lo menos al mismo nivel que hacer Medea. Bueno, yo me cambiaba por Nuria Esper. Luis, muchísimas gracias por su amabilidad, por su tiempo. Estaríamos hablando con usted todo el día, pero la actualidad manda, los acontecimientos se van precipitando. Nos vamos con Pilar Arias de Velasco, que está con el presidente del Principado de Asturias. Después de los Reyes y de los galardonados, una de las personas que más focos está acaparando esta mañana en el Hotel de la Reconquista es el presidente del Principado y presidente a su vez de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández. Señor Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Después de estas semanas intensas, yo no sé si los premios Príncipe son un pequeño respiro o una oportunidad de seguir hablando de la situación política, teniendo en cuenta que va a estar la presidenta del Congreso y que está el rey. No, en absoluto. En absoluto hablo con la presidenta del Congreso, voy a hablar de estos asuntos. Son los premios Princesa de Asturias y no es que sea un respiro, porque la verdad es que poco respiro me dan en ellos, ¿no? Pero, en fin, lo que tengo que hacer cuando estoy aquí en Asturias es pues gobernar la comunidad y, en este caso, representar a los asturianos en el marco de esta efeméride, yo creo que intangible, extraordinario que tiene la comunidad, y que Oviedo en particular y Asturias en general, para proyectarse en el mundo, ¿no? De los mensajes de los premiados que hemos escuchado estos días, ¿con cuál se ha sentido más identificado, cuál le ha impactado más? Bueno, de Maribel, ¿no? Creo que ha sido muy clara en relación a lo que es la democracia, este planteamiento que ella ha dicho de que no solo hay que votar, sino que hay que informarse para votar. Me parece extraordinariamente, sencillo, ¿no? Pero extraordinariamente importante, porque es verdad que muchas veces pues se vota sin la suficiente información y bueno, eso en alguna medida, bastante medida, va en detrimento de la democracia misma, ¿no? A falta de 2 días es inevitable preguntarle por el Comité Federal del Partido Socialista. A falta de 2 días para que se celebre, si el Premio Príncipe de Comunicación y Humanidades James Natwit le fotografiase ahora, ¿qué encontraría en su mirada? Pues en mi mirada, yo creo que es que sigue siendo la misma, ¿no? Yo lo que intento es transmitir la verdad, y en este caso la verdad de lo que pienso, que lo diré allí, ¿no? Y lo que vería es que efectivamente tengo preocupación porque tenemos un debate por hacer en el seno del Partido Socialista y del propio comité, que es muy importante, que deberíamos haberlo hecho primero, no lo hemos hecho
sobre todo porque algunos de los dirigentes, entre los que me incluyo, no abrimos suficientemente a tiempo esa discusión necesaria en el seno del partido, por las razones que fueran, y tenemos que hacerlo ahora de una manera precipitada. Por tanto, será abierto, libre, democrático, y así se resuelven las cosas en el seno de la organización. ¿Confían que gane la abstención? Yo soy el presidente de la gestora, ¿no? Tengo opinión, evidentemente, pero debo ser neutral. Confío y estoy convencido de que allí todo el mundo se expresará con absoluta claridad, insisto, con toda libertad, y luego, ejerciendo esa libertad, pues se decidirá votando cuál es la posición del conjunto de la organización en este asunto. Y una última pregunta ya: si se adopta una decisión y no todo el mundo respeta la disciplina de voto, ¿habrá represalias? Represalias es una palabra muy fuerte, ¿no? En ningún caso estoy pensando yo que pueda haber represalias. Lo que estoy pensando es que el Partido Socialista, los militantes y, por supuesto, los representantes siempre son consecuentes con las decisiones democráticas que se adoptan en el seno de la organización, y que esta vez estoy convencido de que también lo van a ser. Señor Fernández, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que tiene un día intenso, y mucho ánimo para estos días. Muchas gracias. De momento es todo desde este hall del Hotel de la Reconquista. Palabras de Pilar Arias de Velasco, de Javier Fernández, que ha recogido Pilar Arias de Velasco. Nosotros seguimos aquí acercándoles la trayectoria de los galardonados con estos premios Princesa de Asturias. Vamos a conocer un poco más la figura del Premio de las Letras de Richard Ford, y lo vamos a hacer de la mano de una mujer que lo conoce bien. Ella es Valerie Miles, es la editora de Granta en España, que es la revista literaria más prestigiosa en Inglaterra, y ha sido además la persona que ha acompañado a Richard Ford en el reciente encuentro que ha mantenido con clubes de lectura aquí en Asturias hace apenas 2 días. Valerie, ¿cómo fue ese encuentro entre Richard Ford y los lectores asturianos? Bueno, emocionante, realmente. Yo me emocioné mucho al ver la gente, pero Richard evidentemente no se lo podía creer cuando vio la cantidad de lectores que estaban reunidos allí, y yo creo que no solo emocionar, sino impresionar bastante ver tantos lectores. Y él hizo un pequeño comentario muy divertido, a decir que estaba acostumbrado en los clubes de lectura de nunca estar con más de 12 personas a la vez, y de repente había pues un público de miles de personas, ¿no? Y decía que generalmente en esos clubes de lectura en los que estaba había alguien al que le caía mal. Exacto, siempre había alguien que le caía mal, y normalmente vino, alcohol, cosas de estas. Eso también me acordaba, no lo quería decir, pero es cierto que él se le veía esta mañana, hemos podido hablar con él, a ver si no quiero pecar de exagerado, un poco desbordado a lo mejor, ¿no? Sí. Porque a lo mejor no esperaba este recibimiento, ¿no?, tan caluroso. Yo creo que es exactamente así. Es difícil, ¿no? Un escritor es un trabajo muy solitario. Estás ahí escribiendo en la intimidad, y de repente pues ver que o sea, realmente en persona la gente que te lee, y además pues una semana de mucha generosidad de parte de los lectores de España, y claro, debe estar un poco desbordado. Sí. No sé si podemos hablar un poco de su literatura. Sí. Hablaba usted, en alguna entrevista que le hemos escuchado, la complejidad de sus frases, ¿eso le hace más difícil de traducir en el español? ¿Pierde algo su literatura al traducirla? Pues es interesante, porque él tiene una manera de trabajar con sus traductores, que es que él entiende que cuando trasladas un libro a otro idioma, no es una cuestión solo de frase a frase, sino que también hay un espíritu del libro que tiene que trasladarse a un otro público lector, ¿no?, según las propias tradiciones de esta otra cultura. Y entonces él encarga a sus traductores este trabajo de no solo frase a frase, sino que también del espíritu, por lo que las traducciones, la verdad, Jesús Zulaika, que es su traductor, hace un trabajo maravilloso. Pero reconozco que parte de lo que destaca en la obra de Richard Ford son sus frases. Tiene uno de los vocabularios más ricos, sin lugar a dudas, de la lengua, de la literatura contemporánea, y eso lo dice escritores como James Salter o los otros contemporáneos, no es porque lo digo yo. Y esto, bueno, evidentemente el interés que tiene es que tiene estas frases
tiene este uso, dominio del lenguaje, pero a la vez cuando una persona normal, un lector normal, lee sus frases, no tiene la sensación de estar leyendo algo complejo, sino algo realmente sencillo y fácil. Enseguida seguimos charlando contigo, con Valerie Miles, pero vamos a escuchar al propio Princesa de Asturias de las Letras, a Richard Ford, con el que hemos tenido la oportunidad de charlar esta mañana unos minutos. Everybody, I know people in Europe think that Trump is a terrible danger, and maybe for people in Europe he is a terrible danger. For Americans, he's just a waste of time. This is what he is. I mean, if Donald Trump were to be president, which he is not going to be, he would just waste opportunities. He would just piss away great chances for betterment for our country in the world. But he's not going to be president, and so those opportunities will not be wasted. I mean, he's a moron, though. I want to be sure that that's clear. He's an idiot. I was thinking last night when I met the king, I thought, well, maybe America needs a king for a while. Just maybe not forever, but just for a little while to have the opportunity to have some calm, good sense put into our country, because we don't seem to be running our democracy very well in the United States, and so maybe you're having the same problem. You're running your democracy here. Everybody has a voice, and when everybody has a voice, nobody has a voice. Ahí lo ven Richard Ford, que yo creo que más claro, imposible. Están viendo además ahora unas imágenes en sus pantallas de la fachada de este hotel de la Reconquista de Oviedo, porque estamos muy pendientes de la llegada de la reina Sofía a este hotel de la Reconquista en Oviedo. Su presencia siempre se produce aquí sobre el mediodía, momentos antes de que comiencen esas audiencias reales. Nosotros seguimos hablando con Valerie Miles, que nos comentaba la riqueza de las frases de Richard Ford, curioso, en una persona disléxica. Sí, yo creo que parte de un poco de esto, de el enorme la lucha que él ha tenido desde joven, desde pequeño, con el lenguaje, ¿no? Entonces le ha obligado, en primer lugar, a ser más lento, más comedido cuando se acerca a lo que es una palabra, pero no solo a nivel de palabra, sino a nivel de letra. Para él, él siempre habla de que las letras tienen una corporalidad, ¿no? que tienen una fisicalidad, no solo es un sonido, sino tiene algo físico. Entonces, cuando crea sus palabras, las crea a nivel de letra. Entonces, la letra forma la palabra, la palabra la frase, juntas las frases, haces un párrafo, etcétera, etcétera. Entonces, él realmente está trabajando a este nivel como tan micro que se nota esta capacidad y tensión del trabajo micro que él hace. Es casi un ingeniero, un arquitecto de la palabra. Por lo que yo diría esto. Y además, por ejemplo, en la novela Canadá que hablamos la otra noche, y es una de las novelas que más ha gustado a sus lectores, pues él dijo, a mí me gusta la palabra Canadá. Las As, Canadá, me gusta mucho. Entonces lo quería como el título, aunque su editor al principio decía que quizás no es el mejor título, y dijo, tiene que ser el título, porque aquí yo quiero que la gente ve esta palabra en la cubierta. Richard Ford, un hombre que por esa... Vamos a seguir hablando enseguida de Richard Ford, pero tenemos que hacer un alto en el camino, porque en estos momentos está llegando la reina Sofía a este hotel de la Reconquista, y lo vemos en directo. Está siendo recibida por el presidente del Principado y presidente también de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández. Que tiene una semana muy ajetreada. Tiene una semana muy ajetreada por los premios y por lo que le toca en el ámbito político. Y está ahora mismo acompañando en su entrada a la reina hacia este hotel de la Reconquista. La reina, que es una habitual, no se ha perdido ninguna de las 36 ediciones de premios Princesa de Asturias, y sabemos además que es uno de los actos que más le gusta estar presente en ese teatro Campo Amor, desde ese palco donde ella suele ver la ceremonia, un poco desde la distancia, ¿no? Viendo cómo es esa entrega y cómo preside su hijo
esta celebración. Si ustedes miran al escenario, el tiro de cámara que van a ver ustedes en casa, el palco de la reina está a la derecha. Si se ponen ustedes encima del escenario y miran hacia el público, pues bien, está a la izquierda. Aliri, es una duda ya personal. ¿Qué tiene la literatura norteamericana que tanto gusta no solo a los premios, sino bueno, aquí en España, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que tendrá algo que ver con los escritores en Estados Unidos y Richard Ford realmente es un ejemplo de un escritor pues que viene muy como del pueblo. Es decir, no son escritores, bueno, las hay, pero en el caso de Richard es un escritor que viene realmente pues de un lugar donde no te podrías imaginar que un escritor vendría. Entonces él tiene un área, cosas de las que habla, él escribe sobre el hombre normal o la gente normal. Y a veces esto se pierde, ¿no? Porque muchas veces la literatura está entendida como un arte muy alto, ¿no? Y en el caso yo creo que de muchos americanos viene pues desde de observar el hombre normal, ¿no? La gente de comunidad. Hablamos de un hombre normal, un hombre que tuvo que superar ese problema de dislexia, que se quedó además muy impactado, le marcó mucho la muerte de su padre, siendo él un adolescente. Un hombre además que se mueve continuamente en Estados Unidos, no se queda anclado viviendo en un solo sitio, es algo que tiene apalabrado con su mujer, cada cierto tiempo me muevo de sitio. ¿Cuánto hay de la vida de Richard Ford en sus libros? Bueno, ahí a veces es difícil sacar esto de él, porque él entiende a sus personajes como creaciones lingüísticas, ¿no? Desde su manera de ser. Él crea un personaje a través de lo que dicen, las palabras, ¿no? No son personas, pero para sus lectores, que es un escritor de lectores, desde luego, es escritor de escritores, pero sobre todo de lectores. Él le gusta estar con sus lectores, pues transmite estas personalidades y hemos crecido, muchos de nosotros hemos crecido pues con Frank Bascom y con sus escritores, ¿no? Digo, sus personajes. Y para volver un poco a la pregunta que me hiciste también, yo diría, en Estados Unidos se entiende la escritura como algo artesanal, que se puede estudiar y que se puede aprender a hacer bien. No solo España, en Europa en general, se entiende la literatura más como algo de genio. Tienes que ser un genio para poderlo hacer. Hace falta talento, ¿no? Lo otro se puede aprender, es un oficio. Exacto, digamos. Y en Estados Unidos es más un oficio que se puede aprender y se ha ido trabajando durante muchos años en enseñar cómo escribir en las universidades, hay cursos, hay talleres y la verdad es que se puede enseñar a escribir bien y aprendiendo a escribir bien se aprende a leer bien. Yo tengo una curiosidad, no sé si me puedes resolver. ¿Crees que hay algún... Te tuteo porque ya me lo has permitido. Sí, por favor. ¿Crees que hay algún tipo de relación, de conexión en la literatura de Richard Ford con Philip Roth, por ejemplo, que fue también un galardonado aquí, o con Paul Auster? Desde luego hay matices, pero... Sí, hay matices y forman parte, bueno, Richard es un poco más joven que Philip Roth, pero más o menos de la misma generación de Paul Auster. Evidentemente forman parte de una misma generación, por lo que han vivido sus experiencias vitales, siguen más o menos el mismo curso, ¿no? Los mismos presidentes, los mismos acontecimientos grandes. Pero Richard difiere un poco de sus obras porque Richard ha decidido trabajar mucho menos la parte urbana, o sea, porque sobre todo Paul Auster trabaja mucho más la parte urbana, ¿no? Nueva York, su área es Nueva York. Sí, Ahora sí. tenemos Frank Bascom, que es New Jersey, que no está muy lejos, pero es como otro lugar de la sociedad. Y también Richard trabaja muchísimo lo que son las relaciones familiares, ¿no? Entre hombres y mujeres, y también va hacia el oeste, porque busca estos territorios poco escritos
o estos lugares como más recónditos de la geografía americana. La América profunda, ¿no? Exacto, él se mete allí mucho más que Philip Roth o Paul Auster. Paul Auster tiene un estilo quizás más experimental, ¿no? Con la forma, exacto, sí. Con la forma, donde Richard es un poco más convencional en este sentido y su punto de experimentación es más, como decía antes, a nivel de frase. Richard Ford, al que vamos a ver enseguida porque va a ser recibido en audiencia por don Felipe y doña Leticia en este Hotel de la Reconquista, donde siguen sucediendo cosas. Pilar Arias de Velasco, en el hall, ¿cómo está ahora mismo el ambiente? ¿Más relajado? Sí, bastante más relajado. Poco a poco se está vaciando ya a este hall. Muchos de los patronos que se encontraban aquí hasta hace apenas unos minutos ya han ido a ocupar sus puestos de cara a esa audiencia que se va a celebrar dentro de apenas unos minutos. Hace unos minutos llegaba aquí la reina madre, llegaba doña Sofía vistiendo un conjunto de 2 piezas de traje y chaqueta, un vestido, un conjunto gris. Como decimos, hasta ahora ya queda muy pocas personalidades en este hall. Solo los medios de comunicación, un abundante número de medios de comunicación que nos encontramos aquí siguiendo esta jornada de premios. También están en estos momentos algunos de los invitados a esa recepción que se va a celebrar a las 2 de la tarde. Está, por ejemplo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o está también el empresario Blas Herrero. Son algunos de los nombres que no participan en esa audiencia y que ahora mismo están atendiendo aquí a los medios de comunicación que nos encontramos. De momento, el que más expectación está levantando es el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Bueno, seguimos pendiente de todo lo que acontece alrededor de este Hotel Reconquista, dentro también esperando esas audiencias de los Reyes con los galardonados en esta edición de los Premios Princesa de Asturias, pero seguimos recogiendo opiniones de protagonistas. Alguien que sabe muchísimo también, como Valerie Miles, sobre Richard Ford, está con Silvia López. Pues para conocer más sobre Richard Ford estamos con Jorge Herralde, es director de Anagrama y el editor del Premio de las Letras en España. Jorge, póngase un poquito más cerca de mí, por favor. ¿Qué le cautivó de este escritor estadounidense? Bueno, lo primero que leí y le publiqué en 1990 ya, El periodista deportivo, que era la primera de las novelas de Frank Bascom, la gran trilogía americana, que es el gran retratista de la clase media americana, con un estilo fluido, sobrio y con un sentido del humor muy peculiar, y está considerado como quizá el mejor de los escritores norteamericanos actuales. Y a partir de ahí fui publicando toda su obra, todas sus novelas, sus libros de cuentos, y aparte de esto pues tenemos una relación personal de gran amistad. Eso es lo que me gustaría que nos contase, señor Herralde. ¿Cómo es el Richard Ford en la distancia corta? Les hemos visto esta mañana fundirse en un abrazo. Sí, bueno, es que él ha venido muchas veces a Barcelona, estuvo también en México cuando celebramos los 40 años, se desplazó de Estados Unidos. Vino la primera vez acompañada de su esposa Cristina, que ha venido también otras veces. Visto de lejos puede intimidar un poco, porque es una persona así como aspecto serio, pero también tiene un gran sentido del humor, es muy afectuoso y es todo un caballero del sur. Él nació en Jackson, Mississippi, y es todo un caballero del sur. Habla de sobriedad en su escritura, eso se ha destacado mucho, pero mensaje directo, ¿no? Mensaje dardo. Sí, mensaje directo. Él se inventa este personaje que es una especie de alter ego, Frank Bascom. Primero fue periodista deportivo, la primera novela, como lo fue el propio Richard Ford, y luego agente inmobiliario en las 2 siguientes novelas, con lo cual es una plataforma perfecta para ir captando la sociedad, los diversos estratos sociales, los cambios arquitectónicos y urbanísticos en los estados de Estados Unidos, y un grandísimo escritor. Para algunos, usted lo decía antes, el mejor escritor estadounidense vivo, pero él prefiere a John Banville, otro premio Princesa de Asturias, y a Bob Dylan. Y le tengo que preguntar qué le parece el premio Nobel a Bob Dylan. Bueno, no me rasgo las vestiduras en absoluto, me parece mejor que muchos premios Nobel dados a escritores mediocres.
Muchísimas gracias, señor Herralde, por atendernos. Es pues ese acercamiento, ¿no? Esa visión más cercana del editor, el único editor de Richard Ford en España. Princesa de Asturias. Comienzan a esta hora ya aquí en este Hotel de la Reconquista las audiencias, ese encuentro de don Felipe y de doña Leticia, de los Reyes de España, con los premiados, pero previamente con los presidentes de los jurados y con los miembros del patronato y con los patronos eméritos también, que ahora mismo están saludando, ya acaban de empezar. Audiencias que están yendo con un poco de retraso, estaban previstas para las 12:30, pero bueno, están es el escenario habitual, el Salón Covadonga, que para que los espectadores sepan, está debajo de esa cúpula, gran cúpula que se ve en el Hotel de la Reconquista y que era la antigua capilla del Hospicio. Sí, es el Salón Covadonga, que es un lugar conocido para los espectadores, porque es el lugar donde se falla habitualmente los premios Princesa de Asturias. Ese Salón Covadonga. Como bien decía Beatriz, hay un recibimiento previo, una audiencia previa a la de los galardonados, que es la de los miembros de los jurados que han fallado este año los premios, y después ya los miembros del patronato de la Fundación y los patrones eméritos. Sí, lo que vemos es un besamanos tradicional, un besamanos que queda de lo que era el protocolo antiguo, es un saludo rápido. Los reyes apenas se detienen unos segundos con cada una de las personas a las que van saludando, y esto tiene un porqué, no se pueden detener más con unos que con otros, precisamente para que no haya sensación de privilegios ni tampoco de preferencias, así que todo tiene un orden y un concierto en esta ceremonia que estamos viendo esta mañana. Y además los reyes, previamente a estas audiencias, han tenido otras audiencias ya con las medallas del Principado de Asturias y también con los premios fin de carrera de la Universidad de Oviedo. Efectivamente, en los actos oficiales, porque extraoficialmente, por ejemplo, sabemos, Richard Ford nos lo comentaba esta mañana en una conversación que teníamos distendida con él, que ya había tenido un encuentro con los reyes y había hablado de la actualidad en España, la actualidad política. Hay que distinguir, Beatriz, entre patronato de la Fundación y patronato Princesa de Asturias. Sí, el patronato de la Fundación, que sería algo así, para que todo el mundo lo entienda, como el consejo de administración de una empresa, y después está el patronato Princesa de Asturias, que está compuesto por unos 80 miembros, es el órgano máximo, consultivo y honorífico que apoya a la Fundación, pero que no es órgano de gobierno. Otra cosa que cambia en cada edición son esas banderas, son las banderas que representan a los galardonados de este año. Por ejemplo, podemos ver la de la India, del presidente de Aldeas Infantiles, por supuesto la de Estados Unidos, de Valerie Miles y de Richard Ford. Sí. También suelen hacer entrada en estas audiencias los patronos eméritos. Patronos eméritos son aquellas personas que tienen ya más de 75 años, que no forman parte activa del día a día de lo que es la Fundación, pero que siguen vinculados a la entidad y que también se les invita a este acto. Ahí veíamos a José Antonio Caicoya, que es uno de los fundadores de esta fundación, con su esposa Cristina Cecchini, o Cecchini si lo prefieren. También el presidente de ALSA, el rey don Felipe, que es un habitual, ha estado no desde siempre en estos premios Príncipe de Asturias primero, Princesa de Asturias ahora, porque se perdió un año. Se perdió 1984 y era porque en aquel momento estaba estudiando en Canadá y no le dieron permiso para acercarse a la ceremonia, pero no ha faltado nunca, excepto ese año. Francisco Álvarez Cascos, expresidente del Principado, con su esposa. También vemos al presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, representantes de la política, de la economía y de la sociedad asturiana que están presentes en esta fundación de una u otra manera, ya sea en el patronato o en el jurado de los premios. Los vemos que llegan, saludan y se van. Lo que hacen es pasan a otro salón que está contiguo a este Salón Covadonga que estamos viendo. ¿Están pasando, Miguel? Un salón contiguo que tiene un nombre muy literario, ¿vale? Se llama el Salón de los Gatos. Ah, muy bien. El Patio de los Gatos, que es habitualmente donde se falla otro de los premios importantes de esta fundación, que es el premio al pueblo ejemplar
que mañana van a entregar los Reyes a la comarca de los Oscos. Eso es, el patio de los gatos. He dicho yo salón, pero es patio de los Salón, gatos, patio de los gatos, porque no está cubierto. Eventualmente le ponen un toldo para que, bueno, estos Asturias no se moje la gente, y recuerda un poco aquellos antiguos caserones asturianos de madera con atrios, Princesa de etcétera. Asturias 2016. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Mary Turno Beard. ahora para la recepción de los premios Princesa de Asturias 2016. Lo han escuchado, empiezan por la premiada en la categoría de las ciencias sociales, Mary Beard, que yo creo que no ha dejado en esta semana a nadie indiferente Premio en Asturias, Princesa de Asturias por su de la sonrisa y por Concordia. decir que en Asturias siente que el mundo clásico es cool. Ahí la vemos que está departiendo con don Felipe. Ha hecho de todo en Aldeas Asturias. Infantiles Ha probado hasta el SOS, jamón. nos ha representada contado. por Es Siddhartha una gran Kohl, divulgadora, presidente considerada una de las internacional, personas más y influyentes Pedro Puig, de presidente Reino para Unido. España. Aldeas infantiles, premio a la Concordia. Representada por su presidente internacional, su presidente, podríamos decirlo así, absoluto. Dan apoyo en todo el mundo a cerca de 500.000 de personas, entre niños, sobre todo niños, pero también contando adultos. Y van a abrir próximamente, en el próximo mes de febrero, Premio un Princesa centro de Asturias aquí de en Oviedo. Investigación Será en la zona Científica y Técnica. de Vallovín. Será un Hugh centro Hare. de día para atender a niños en riesgo de exclusión social, a los niños y también a sus padres, a las familias. Ahí vemos al hombre biónico con sus piernas, ese pantalón remangado, que es ya toda una característica en él, sus piernas de titanio. Decían Mujer. Beatriz, los niños que tuvieron ocasión de estar con él, decían una cosa muy expresiva: ¡Hala! Decían, ¡Hala! ¡Hala! Es casi lo que Premio decimos todos Princesa de al verlo. Asturias de las Artes. Nuria Espert. ¿Qué podemos decir de la gran dama del teatro español, acompañada por su hija? Acabamos de hablar con Lluís Pascual sobre ella. Nuria Espert, de pequeña, dijo quería ser bailarina, pero a sus padres les gustaba el teatro. Sí, con 12 años empezó en esto del teatro, con 17 debutó como primera figura y desde Premio entonces Princesa no de se ha bajado Asturias de las de tablas de un Comunicación y escenario. No se ha Humanidades, bajado ni James siquiera esta Natwey. tarde, que volverá a subirse al escenario de ese teatro Campo Amor. Hace su entrada James Natwey, el retratista de los sin nombre, el retratista del dolor y de los olvidados, que ha reivindicado el periodismo para cuestionar el poder. Premio Ha Princesa señalado de a Asturias de los Goya Deportes. como el patriarca Javier de los Gómez fotoperiodistas Noya. de guerra. Javier Gómez Noya, el atleta, el triatleta, 3 veces atleta, 5 veces campeón del mundo, Y un ejemplo de superación. porque También. tenía un problema cardíaco que le dejó sin licencia federativa en España durante un par de años. No Premio perdona un día de Princesa de entrenamiento. Lo Asturias hemos de visto las entrenar Letras. por Richard Oviedo en un Ford. centro deportivo y llegó acompañado de su bicicleta. Y aquí, Valerie, Richard Ford. Sí, aquí tenemos a Richard con Cristina, su mujer. Inseparable. Y su editora también, También. su primera lectora. Sí. ¿Cuántos consejos le dará a ella normalmente? Me imagino las más duras. Siempre, la mujer es la las crítica más dura. sugerencias más duras, exacto. Él dice que el amor es eso que Premio hace que Princesa siempre de tenga algo Asturias que de escuchar de su Cooperación mujer. Internacional. Sí, exactamente. Convención También Marco hay de una- Naciones Unidas una sobre el cita cambio muy climático bonita y el en, Acuerdo de París. Francamente representada frank, donde por él dice Patricia el amor Espinosa, no es secretaria una ejecutiva sola de la emoción, Convención. sino una larga serie de actos. Bonito. Aquí los representantes de esta Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, acuerdo histórico al que han logrado sumarse Cristiana Figueres, 195 exsecretaria países. ejecutiva. Por primera vez Estados Unidos y China, un acuerdo universal y revisable cada Represent- 5 años. Representadas por Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, y por esta mujer que están viendo, de apellido que puede sonar catalán, Figueres, Cristina Figueres, pero que es de Costa Rica y era la antigua secretaria ejecutiva. Por cierto, sonó para secretaria general de la ONU. De Naciones Unidas. Bueno, ahora va a tener lugar lo que es la foto de familia, la foto oficial de estos premios Princesa de Asturias, de todos los galardonados con los Reyes de España. Se van ya preparando en esas escaleras que vemos ahí detrás. Sí, ellos reciben una pequeña insignia, que es la que pueden ver en ese cartel que se ve al fondo en azul, pone Premios Princesa de Asturias, y arriba está la insignia de la Fundación. Generalmente ahora se la colocan en las solapas, no es el premio no se les da tal cual,
se reciben en el teatro un diploma y lo que es la escultura, que si no me equivoco es de Joan Miró, así es. Esa, si no me equivoco, se la envían por correo. Porque bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Debe de pesar lo suyo. Bueno, el premio Princesa de Asturias, que tiene también una dotación económica, en este caso de 50.000 euros, que también se recibe. Vemos ahí esa fotografía oficial, donde todo está medido. No piensen que se colocan al azar. Cada uno sabe dónde tiene que colocarse. El protocolo manda y ellos saben bien dónde tienen que ponerse. Richard Ford, que tenía ahí unas palabras con doña Leticia, que seguro que se ha leído unos cuantos libros del premio Princesa de las Letras, como avezada lectora que sabemos que es. Ha optado Richard por un color un poco diferente, van todos de oscuro menos él. Es que tiene mucho sentido de humor, como decía Jorge Herralde. La verdad es que puede parecer como muy tosco pero en realidad tiene un gran sentido de humor, le gusta reírse, le gusta la gente, es una persona muy amable, afable con la gente. Él dice que no, pero es mentira. Doy fe que es así, porque nosotros nos lo hemos encontrado esta mañana, hemos querido charlar con él y no ha puesto ningún impedimento. Enseguida ha preguntado nuestros nombres, para quién trabajamos, etcétera, y ha estado hablando con nosotros tranquilamente. Sí, muy accesible. No podemos hacer más que agradecerte la presencia aquí, Valeri, animarte a seguir trabajando con esa revista que nos decías es un puente de entre la literatura española hacia Estados Unidos, que el propio Richard Ford quiso que se pusiera en marcha y te lo encomiendo a ti. Y bueno, parece que lo haces de maravilla. Bueno, muchas gracias por acercarnos la figura de Richard Ford. Y te animamos a que lo sigas pasando bien aquí en Oviedo y si puedes eches un vistazo a TPA porque te lo vamos a contar todo de maravilla. De hecho, ahora mismo, con la representante del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, está Silvia López. Estoy con Patricia Espinosa, ella es secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Ante todo, enhorabuena, porque además hoy es su cumpleaños, así que enhorabuena y felicidades por el premio. Señora Espinosa, me gustaría preguntarle sobre los objetivos, las prioridades que se marcan ustedes para luchar contra los gases de efecto invernadero. Bueno, en el Acuerdo de París, los países, todos, países desarrollados, en desarrollo, grandes y pequeños, se comprometen a realizar acciones concretas en contra del cambio climático. Esto implica que estamos hablando de acciones en todos los ámbitos de la economía, en los ámbitos de la vida de la sociedad. Las prioridades dependen mucho de la realidad de cada país. Por eso el Acuerdo de París habla de un enfoque que está definido por la situación nacional de cada país y de programas nacionales. Con lo cual hay países, estados con más responsabilidad que otros, entiendo. ¿Es importante que se haya puesto ese término vinculante y que se hayan sumado China y Estados Unidos? Es indispensable. Realmente, sin duda, el sistema internacional tiene pocos mecanismos para poder obligar, para poder sancionar a los estados si no hay un cumplimiento de sus obligaciones. Pero la sanción verdadera viene de las propias sociedades sobre sus gobiernos, sobre la falta de cumplimiento y también pues una sanción de que un mundo en donde no hay cooperación, en donde no nos ponemos de acuerdo para las reglas de convivencia, pues es un mundo que no beneficia a nadie. Claro, porque siempre hablamos de la responsabilidad de los poderes políticos, de los poderes empresariales, pero ¿dónde está también la responsabilidad individual? ¿Es compatible la lucha contra el cambio climático con este sistema consumista en el que todos estamos inmersos? Este es uno de los mejores ejemplos en donde la contribución individual de cada persona en el mundo es fundamental. En realidad, la lucha contra el cambio climático es compatible con objetivos de desarrollo, de crecimiento, de bienestar de los países y en ese sentido no debe de verse como una carga, como algo que va a impedir a los países desarrollarse. Sin embargo, sin duda, es un acuerdo que implica la necesidad de modificar la vida de todas las personas y en ese sentido los ciudadanos diariamente tenemos la posibilidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático en nuestro modo de vida, en nuestros esquemas de consumo. Tenemos que ser mucho más conscientes de que los recursos que estamos utilizando en nuestra
nuestra vida diaria son recursos que no son infinitos y que hay generaciones que vienen después de nosotros que también tienen derecho a disfrutar de una vida que les brinde todas esas oportunidades. Pensar global, actuar local. Este galardón les va a dar visibilidad. Un último mensaje muy breve que les gustaría que hoy saliese de aquí, de este premio. Yo creo que el mensaje fundamental es que hay que seguir haciendo esfuerzos en este ámbito. Esto es una gran motivación para la gente que ha trabajado en esto, pero sobre todo debe de ser también una llamada de atención para todos los ciudadanos del mundo de que debemos y podemos hacer más. Pues con ese mensaje, muchísimas gracias por atendernos, señora Espinosa. Debemos y podemos hacer más para luchar contra el cambio climático. Bueno, Patricia Espinosa en una conversación previa que tenía con TPA, porque lógicamente ella ahora está en ese Salón Covadonga con los Reyes de España, en esa recepción que tienen primer encuentro oficial con los galardonados en esta edición de los premios Princesa de Asturias. Y nosotros seguimos presentándoles, acercándoles, contándoles cómo son esos galardonados, entre otros aldeas infantiles, premio Princesa de Asturias de la Concordia, y lo hacemos con Raquel López. Raquel, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, hola, ¿qué tal? Te voy a tutear porque eres tan joven, 26 años. Tinerfeña, una de las, no sé si es la palabra adecuada, usuaria de aldeas infantiles en una aldea, te acogió a ti y a tu hermana menor. Sí. Cuéntanos cómo fue aquella experiencia y qué es lo que te aportó a aldeas infantiles. Pues la experiencia la verdad que es muy bonita, bueno, tuvo de todo, ¿no? Como podrán entender, cuando somos niños y estamos ante situaciones como esa, pues nos afecta muchísimo más, ¿no? Estamos más expuestos. Somos más vulnerables, pero bueno, cuando Aldeas me acogió fue algo maravilloso porque pude tener oportunidades que no podía haber tenido con mi familia, ¿no? Cuando me fueron a recoger, cuando era pequeña, tenía 6 años, mi familia biológica al tocar a la puerta me dijo: escóndete que vienen a buscarte. Y bueno, la gracia fue que yo me escondí entre el somier y la cama para que no me encontraran. Pero bueno, al final normalmente pues acude la policía porque no puede entrar en un hogar que no se le está permitido, con una trabajadora social que es la que te explica todo lo que va a pasar contigo, ¿no? Entonces cuando me cogen un poco me siento así como, ay, esto yo no me lo esperaba, nadie me había avisado. Me parece un secuestro, tal y como lo cuentas. Sí, pero nada, realmente luego te tranquilizan, te calman, te explican qué va a pasar contigo, cómo va a ser tu vida a partir de ese momento. Y bueno, me cuentan que mi hermana ya está en el hogar donde voy a vivir, con la madre con la que voy a pasar mis siguientes años. Y bueno, ya me quedo tranquila y digo, sí, estoy con mi hermana, voy a estar bien porque estaremos las dos protegidas y nos ayudaremos la una a la otra. ¿Cuántos años estuvisteis después con esa madre de aldeas infantiles? Pues hasta que salí yo, salí un poquito más tarde. Los niños normalmente a los 17, 18 van pasando otros programas, se independizan, aunque no dejan de formar parte de aldeas nunca prácticamente. Yo lo que hice fue quedarme en la aldea infantil como tal unos años más, hasta los 22, y la madre estuvo desde los 6 hasta los 22. Así que, vamos, maravilloso, porque al final ha hecho las funciones de madre mucho más que mi madre biológica. ¿Cómo es la ayuda que se presta desde aldeas infantiles? Tuviste la posibilidad de tener una madre de aldeas, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué seguimiento se hace desde la organización o cómo os tutorizan de alguna manera? Pues mira, vives en una casa unifamiliar, yo vivía con 5 niños más. Se me brindó la oportunidad de vivir con mi hermana, de compartir con mi hermana, porque Aldeas tiene ese principio que no separa a los hermanos, y además me dio la oportunidad me regaló, como quien dice, otros 4 hermanos más que vivieron conmigo, vivimos 6 durante todos los años que pasé en la aldea. Y bueno, ¿cómo nos tutorizan? Bueno, tienes una madre que está contigo 5 días a la semana prácticamente, y luego otros 2 la sustituye pues otra persona que la llamábamos tía. Entonces, digamos que el transcurso de una familia, claro, es como si tu madre se va de viaje o se va a trabajar o lo que sea, y viene tu tía a cuidarte esos 2 días. Y normalmente se intenta que haya permanencia en los puestos de trabajo, que los profesionales sean los mismos, que nosotros no suframos ese desapego cuando hay cambios. Y bueno, maravilloso, porque además la madre que tuvimos tenía muchísima vocación, nos quería muchísimo, y vamos, más que una profesional, lo que hacía se notaba que lo hacía desde el corazón, y que se tomó la labor de madre
desde dentro. Claro, porque Aldeas Infantiles tiene esa doble vertiente, ¿no? La de quien busca esa necesidad y la de quien ofrece cobertura a esa necesidad, en este caso, estas madres de aldeas que solemos llamar o que venimos a decir. Con una de esas madres está Begoña Urbán. Pues estamos con una persona que conoce muy bien a Raquel, es María José González, una de las madres SOS de Aldeas Infantiles en Tenerife, aunque ella es asturiana, es de Luanco. María José, cuéntanos un poquitín, ¿qué significó, en qué momento decidiste tú convertirte en madre de Aldeas Infantiles? Pues bueno, cuando vi un anuncio de Aldeas Infantiles en el periódico me interesó mucho, fui a una charla en el que hablaban del proyecto, de lo que era ser madre de Aldeas Infantiles, y desde ese día yo supe que quería ser madre de Aldeas Infantiles. Y supone mucho para tu vida diaria, porque nosotros nos imaginamos, bueno, pues que tienes que estar muy pendiente de todos los niños que tienes. ¿Qué supone para ti ese día a día de estar allí con los niños? No, a mí no me supone nada, porque es como una familia normal, y a mí me da mucha alegría pues verlos todos los días, compartir con ellos muchos momentos. Entonces alegría, eso es lo que me supone. ¿Cuántos años llevas ya? Pues llevo 17 años. Eres la otra parte de la historia, digamos, de los niños que también ayudan a aldeas. Llevas ya aquí en Asturias unos cuantos días. Cuéntanos, ¿cómo te han recibido los vecinos de Luanco? Pues, bueno, yo abrumada, porque vas por la calle y te saludan, te felicitan, ¿no? Y entonces, pues bueno, contenta. Te felicitan por el premio, a ti también. Sí, me felicitan por el premio. Ay, enhorabuena por el premio, Aldeas Infantiles. Bien, tenemos en el plató a Raquel, que tú la conoces bien. Cuéntanos un poquitín, aunque tú no fuiste su madre SOS, digamos, pero sí la conocías de cuando estuvo ahí en la aldea. Cuéntanos un poco, ¿cómo la recuerdas de niña? Pues mira, de niña la recuerdo una niña muy alegre, muy feliz, muy despierta, estudiosa. No podemos decir nada malo de ella, ninguna. No podemos decir nada malo, porque es una niña encantadora. Bueno, pues entonces, os dejamos con Raquel a ver qué opina ella de cómo recuerda a María José. La verdad es que nosotros tampoco podemos decir nada malo de Raquel, de momento, ya veremos. ¿Qué te parece, María José? Vamos, me parece una profesional de los pies a la cabeza. Ella fue tía nuestra un periodo corto de tiempo, porque luego se dedicó a otro hogar. Y bueno, una cocinera buenísima y además muy atenta, muy cercana y una persona que escucha, que es lo que necesitábamos. Raquel, Aldeas Infantiles da una infancia a los niños, ¿no? Sí, proporciona esa infancia normalizada que debería tener cada niño para poder desarrollarse y tener una vida adulta propia y buena, ¿no? Porque cuando no tienes una infancia, no te desarrollas bien, pues no tienes las capacidades para enfrentarte a un futuro ideal, ¿no? O por lo menos a las oportunidades que te puede presentar el futuro. 6.000 socios tiene la organización aquí en Asturias. De hecho, lo decíamos antes, va a abrir un centro de día el próximo mes de febrero. ¿Qué mensaje? Aprovecha a lanzar un mensaje para que la gente se haga socia de Aldeas Infantiles. Pues mira, yo no solo quiero... Porque normalmente la gente se intenta decir, ¿no?, que se dedica a la infancia. No solo se dedica a la infancia, también se dedica a los jóvenes. Y bueno, yo que decir que agradezco muchísimo todo el trabajo que se ha hecho conmigo y que si les gusta la organización, que vamos, no hay... Por lo que hacen, es normal que guste, por la labor que se hace y cómo se hace. Animo a la gente a que participe de cualquier manera. También se puede trabajar de otra manera con el voluntariado, porque hay veces que la gente le gusta también prestar su tiempo, que es lo más valioso que tiene uno. Así que de cualquier manera se puede ayudar. Una más, así un poco más desenfadada. Esta tarde en el Teatro Campoamor estarán Pedro Puig, presidente en España, Siddhartha Kaul, que es el presidente internacional, que lo hemos visto ahí, es esta persona que viene de la India, que viene con el traje, pues lo vemos diferente, no va con la corbata, sino con un traje indio. Y va a estar Raquel López. Y María José. Y María José. Sí. Somos 4. ¿Hay nervios? A ver, pon la mano ahí a ver si... Un poquito, vamos. Un poco. Mucho. Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y disfrutad del premio de esta tarde en Oviedo, lo que podáis, y a seguir trabajando con Aldeas Infantiles, que sabemos que sigues vinculada a la organización. Genial, gracias. Gracias. 1 de cada 3 niños en España está ahora mismo en riesgo de exclusión social. Bueno, les venimos contando durante toda la mañana. Hay premiados de este año, pero también aquí
hay premiados de otros años. Uno de ellos está con Pilar Arias de Velasco ahora mismo. Fue uno de los premiados que más mensajes nos dejó en la pasada edición de los Premios Princesa de Asturias. Estamos con el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades del pasado año, con el filósofo Emilio Lledó. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Nada, muy buenos días también a vosotros. Nos imaginamos que este año lo vivirá de otra manera completamente diferente. Sí, por supuesto, y más relajado y más tranquilo. Esa fue la condición que me puse a mí mismo y procuraba pasar desapercibido. Lo que pasa es que no he podido pasar desapercibido para ti y me resistía a esta mini entrevista, pero no por nada, sino porque me aburro de mí mismo. Me han hecho tantas entrevistas, parece que soy un hombre importante, y por suerte no lo soy, pero me han hecho por diversas razones entrevistas en estos últimos meses y me he aburrido de mí mismo. Me he aburrido del señor Lledó, pero que siempre dice las mismas cosas. Yo creo que usted nunca aburre. De todos los premiados de este año, ¿con cuál se siente más identificado? ¿A cuál tiene especial interés en conocer? Bueno, no conozco personalmente a ninguno, pero conocía, pues de oídas al que tiene el premio de Comunicación y Humanidades, y conocía al de Deportes, y conocía, cómo no, y la había visto muchas veces, a Núria Espert, que sí me gustaría conocer. Vamos, que seguro que tendremos ocasión de estrecharnos la mano. Desde luego que sí. De todos los mensajes que ha escuchado estos días de los premios Princesa, ¿alguno que le haya llamado especialmente la atención? Pues la verdad es que no he estado muy al tanto, porque he tenido viajes en estos días pero algo por lo que respecta al premio que yo ostenté o que me concedieron, pues creo que hay que hacer una defensa definida y definitiva de las humanidades, porque es lo que somos seres humanos, que luego podemos ser científicos, periodistas, escritores o trabajadores del campo, pero lo que nos une, lo que nos identifica es la humanidad, y la humanidad por sí ya es un logro, de por sí ya es un gozo, el ser humano, el ser hombre o mujer, como ahora se suele decir, hay que decir los dos, pero no, el ser humano, eso es un gozo, a pesar de las enfermedades, a pesar de las miserias, a pesar de todas las cosas negativas que te puedan caer encima. La vida de la que participamos, la vida de la naturaleza. Yo el otro día, paseando por el Retiro en Madrid, donde vivo ahora, ahora desde hace muchos años, y me quedé extasiado viendo una flor. Y dije, hay que extasiarse viendo flores, no solo viendo las pantallas de los móviles, porque salí del Retiro y en la calle, todo hay que decirlo, es verdad, somos testigos de la vida, pero el 80% de las personas iba mirando el móvil en la calle. Y lo cual seguro es que eran cosas importantísimas, pero no deja de ser chocante, sorprendente. Y os lo confieso, a mí un poco hiriente, ¿no? Y no porque yo me sienta mejor ni muchísimo menos, no tiene que ver con ninguna valoración de esta, pero me acordé de la flor que yo había visto, y hay que mirar los móviles, pero también mirar las flores y mirar los gajos de una naranja. Hay que pararse un poco a pensar. Yo no sé si quiere pasar palabras sobre la situación política nacional en la que estamos inmersos. Bueno, me preocupa muchísimo, me sorprende muchísimo, porque yo creo que la característica esencial de la política, y no lo creo yo, es la gran tradición de la filosofía política, es que la estructura del hombre político, del hombre o la mujer política que tienen poder, es que sean decentes. Eso está en la tradición ya de la vieja filosofía griega, vieja nada, envejecida, desde Platón y Aristóteles se habla de que la característica esencial de la vida política, puesto que como tiene poder influye en los demás, es la decencia. Si somos imperfectos como seres individuales, eso no tiene mucha importancia, porque nuestra pequeña imperfección solo se circunda el ámbito de nuestra familia, de los que nos tengan que soportar. Pero un imbécil con poder, eso es algo trágico, ¿no? Porque influye en nuestra vida desde su propia imbecilidad. Y esto es real, y esto hay que, en lo posible, evitarlo. ¿Y cree que hay imbéciles con poder en estos momentos? Muchos.
Muy bien, pues con esa reflexión, señor Lledó, nos quedamos. No le pregunto por ejemplos para no comprometerle. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por atendernos aquí en este Hotel de la Reconquista, que está inmenso ahora mismo dentro de estos premios Princesa de Asturias. La verdad que uno se sentaría en un sillón a charlar con el señor Emilio Lledó durante horas y no se cansaría en ningún momento de escucharle. Vamos ahora con el rock and roll de estos premios Princesa de Asturias, con la Patti Smith del mundo clásico, como la ha definido un periódico español, con Mary Beard, premio de Ciencias Sociales, experta en el mundo clásico y también, por qué no decirlo, en la mujer. Y lo vamos a hacer, vamos a hablar de Mary a Mary, con María Isabel Núñez Paz. Me he tomado esta licencia de Mary a Mary, María Isabel Núñez Paz, que es profesora de Derecho Romano de la Universidad de Oviedo, del grupo de investigación de METER, también de esta universidad, con la que ha tenido oportunidad, además, de estar en alguno de los actos de Mary Beard y hacerle alguna pregunta sobre la relación entre la mujer, el mundo romano y el mundo jurídico, ¿no? En concreto, ¿por qué se ha interesado usted? Bueno, yo me he interesado por hacer llegar al público la perspectiva que tiene la profesora Mary Beard de las mujeres, la relación entre la mujer en la antigüedad y en la historia y la mujer en nuestros días. Entonces, realmente, la profesora Mary Beard siempre se ha ocupado. Ella dice que no se puede ser mujer sin ser feminista. Entonces, ella siempre ha estudiado la historia, pero preocupada por el momento presente. Entonces, bueno, mi pregunta en concreto fue hasta qué punto hemos realmente seguido las mujeres fuera de la historia o realmente hoy estamos en los textos programáticos y las declaraciones, pero no estamos realmente todavía en las instituciones y estamos infrarrepresentadas. Eso es lo que le pregunté. Pero bueno, yo creo que realmente lo que tuvo más interés del acto fue cómo puso ella de relieve las humanidades, cómo puso de relieve que somos lo que fuimos, que tenemos que conocer el pasado. Y luego, bueno, cómo se ocupó de los más desfavorecidos. Ahí vemos algunas imágenes de esos actos que Mary Beard ha venido desarrollando estos días en Asturias y de los que vamos a seguir hablando aquí en este set de la televisión del Principado, pero vamos a hacer una breve conexión de nuevo con Pilar Arias de Velasco, que sigue en ese hall del Hotel de la Reconquista, donde hay expectación ahora mismo. Pilar, ¿por qué? ¿Quién se espera? Cuéntanos. Pues está llegando el charter con los invitados de la 1 de la tarde, donde vienen las personalidades que están invitadas a la ceremonia. Entre otros, se espera al líder de Ciudadanos, a Albert Rivera. Hemos visto ya llegar a algunos de los miembros del jurado. También ha llegado ya hasta aquí la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Hemos estado hablando un ratito con ella. Nos ha comentado que confía en que esta investidura sea un poco más breve que la pasada, aunque también ha dejado muy claro que eso depende de los partidos políticos y serán ellos quienes lo decidan. Por lo demás, no ha querido hacer ningún comentario más porque asegura que los que tienen que decidir son los partidos y que ella, como presidenta del Congreso, tiene que ser neutral. En estos momentos, no sé si lo pueden ver, están entrando todos los invitados. Acaba de pasar, por ejemplo, Gonzalo Urquijo, que ya llevaba un ratito aquí esta mañana en el vestíbulo del hotel. Estamos esperando, como decíamos, algunos de los políticos que están invitados a la ceremonia. Sabemos que está también a punto de llegar el ministro de Educación, que va a estar esta tarde en la ceremonia, Íñigo Méndez de Vigo. Allá a la puerta de ese Hotel de la Reconquista lleva apostada prácticamente toda la mañana Pilar Arias de Velasco. Lo ven, no se ha movido y no se pierde detalle de nadie que entre por ahí. Los tiene a todos fichados, nos va a ir dando cuenta a lo largo de esta mañana. Seguimos aquí hablando con María Isabel de lo que ha sido el paso de Mary Beard por Asturias, de esas impresiones que nos ha ido dejando, impresiones sobre la antigüedad, sobre el mundo de la mujer. Uno de los aspectos de Mary Beard es que ella se quiso hacer fuerte en el mundo de la historia porque dice que cuando empezó a estudiar se daba cuenta de que había en el mundo universitario, por parte sobre todo del profesorado, un cierto menosprecio a las mujeres, ¿no? Entonces dijo, yo quiero hacerme un nombre importante, quiero decir, yo estoy aquí. ¿Usted también lo notó en su momento cuando estudiaba? ¿Sigue presente ese...? Bueno, realmente... En general, y en las mujeres de mi generación, yo creo que todavía más, nos costó más llegar que a los varones. Es decir, tienes que demostrar más y hay cosas que a un varón se le dan por supuesto y a una mujer no. ¿Y ha cambiado?
ha cambiado en cierta medida, pero realmente hay muchísimo, también de eso hablaba Mary el otro día, ¿no? Que hay muchísimo que cambiar. Ella, por ejemplo, contaba la anécdota de cuando se va a Pompeya y tal. Dice, si usted se tuviera que quedar con algo, ¿con qué se quedaría? Dice, con el burdel. Bueno, con el burdel, pero ¿qué parte del burdel? Entonces ella dice que la gente llega y apunta allí cosas, pues lógicamente cosas obscenas, y escribe, y dice, ¿y cómo sería la perspectiva de la mujer que tenía que estar allí? Pues una esclava, o la que tenía... Era algo tan gracioso, tan divertido como esos graffiti. Entonces quiero decir que todavía la gente le da la risa, ve la perspectiva de los hombres que van allí o que iban, y te pones en el lugar de cuántas mujeres llorarían o sufrirían allí. Entonces en esa medida todavía tenemos que cambiar muchos planteamientos de cómo miramos las cosas. Hay que empezar desde la base, quizás, ¿no? Exacto, desde la educación es lo fundamental. Sí. Por ejemplo, los estudios de género, a ver, ¿cómo se lo digo? Estoy aquí entre dos mujeres y no quiero que... A ver. Hay que tener cuidado. Claro. También hay varones en estudios de género. Bueno, eso quería ir, porque parece que a lo mejor el hombre no se acerca a esos estudios y nos vendría bien, porque en realidad aprenderíamos, ¿no? Pero tendemos a pensar que son excluyentes, ¿no? Que el hombre todavía puede pensar, no, yo estudios de género no los quiero ni ver porque van contra mí. Esto todavía ocurre. Bueno, partimos de que hay una misoginia todavía generalizada, pero también es verdad que se ha avanzado mucho en ese sentido. Es decir, el feminismo luchó, pues de una manera, tuvo que luchar de una manera muy virulenta. Entonces quizás se hizo un poco la bifurcación, varones por un lado, mujeres por otro, los buenos y los malos. Yo creo que eso ya está superado. Afortunadamente, hoy el feminismo es un humanismo, y realmente nadie es enemigo de nadie, es decir, se trata de integrar, se trata de humanizar. Precisamente yo creo que uno de los valores de los premios en general y de Mary Beard en particular es que es una gran humanista. Entonces no hay que separar varones ni de mujeres. Nosotros en nuestro grupo de Meter ahora mismo tenemos bastantes chicos, doctorandos, que están integrados y que trabajan muchísimo sobre el mundo femenino. Entonces afortunadamente ahí, en cuanto a los estudios, probablemente no tanto en cuanto a la vida en general, pero en los estudios sí que se va avanzando. Grupo de Meter de la Universidad de Oviedo, que estuvo partícipe organizando también ese acto de Mary Beard, que se dedica exactamente a qué, María Isabel. A ver, no, es que nosotras hicimos la propuesta de Mary Beard. Nuestra coordinadora, pues estudiando las posibilidades que había, hizo la propuesta a los premios Princesa de Mary Beard. Entonces nuestra alegría desbordante es cuando salió galardonada ella, ¿no? Porque realmente... Después nosotras, ¿qué hacemos? Bueno, pues es un grupo de investigación, ahora ha sido calificado como de excelencia por la NEP, y es un grupo en el que ya llevamos muchos años trabajando sobre la historia, la familia, la historia y el género. Entonces es un grupo interdisciplinar, tenemos estudiosos y estudiosas de filosofía, tenemos sobre todo de historia, pero también hay de literatura, de derecho. También estuvo Marta Friera, que es profesora de historia del derecho, también estuvo y le hizo una pregunta a Mary Beard. Bueno, todo lo que es la historia desde el punto de vista del género. Entonces, claro, Mary Beard es un referente. Es un icono casi para ustedes. Totalmente. Hablábamos de derecho, podremos seguir hablando ahora de derecho y género, el legado que nos puede dejar Mary Beard. Hablaban ustedes que ustedes habían propuesto su candidatura. Yo no sé si Darío Villanueva, director de la Real Academia de la Lengua Española, propuso la candidatura de Richard Ford, pero sí sé que por lo menos presidió ese jurado. Y lo tenemos ahora. Estamos con Darío Villanueva, que es el director de la Real Academia Española y además es presidente de uno de los jurados, el de las letras. Señor Villanueva, buenos días. Han sido los artífices de entregar este galardón a Richard Ford. ¿Qué nos transmite la literatura? ¿Qué nos puede aportar la literatura de Richard Ford a los españoles? Una enorme fuerza narrativa en la mejor tradición de la novelística norteamericana desde principios del siglo pasado. Richard Ford es un dignísimo continuador de esa línea que ya ha tenido mucho éxito en Europa y también en España desde escritores como Hemingway, por poner un caso especialmente próximo a nuestro país. Tendemos mucho a premiar a los extranjeros. ¿Faltan españoles en el palmarés de los premios Princesa de Asturias?
españoles o escritores en lengua española. Yo soy partidario de un razonable equilibrio. Durante la primera etapa del premio solo lo recibieron escritores en lengua española. A partir de la elección de Günter Grass, los vientos cambiaron. Eso enriquece el premio, sin duda alguna. Lo que sí hay que buscar es la diversidad lingüística, que es lo que más aproxima el planteamiento de este premio a lo que es un premio Nobel de literatura. Como director de la Real Academia Española, ¿qué le parece precisamente el Nobel a Bob Dylan? Aquí en los premios Princesa ya se le otorgó el galardón, pero fue el de las artes. A mí me sorprendió, sinceramente. Ya sabe usted que el premio lo concede la Academia Sueca, que nos concede a los académicos españoles la prerrogativa de proponer todos los años a título personal a algún candidato. Nosotros tenemos, por lo tanto, una relación casi diríamos fraterna con la Academia Sueca, y a mí me sorprendió mucho la decisión que han tomado al concederlo a Bob Dylan. ¿Qué candidato habían propuesto ustedes? No, eso es una propuesta individual, no lo hace corporativamente la Academia. Cada académico de la española tiene la prerrogativa de proponer a título personal a algún candidato. ¿Y cuál sería el preferido para usted, para este Nobel? Yo creo que, por ejemplo, la lengua portuguesa no tiene todavía el reconocimiento que merece por su importancia histórica, cultural y literaria. Solo José Saramago lo recibió y, por ejemplo, la gran narrativa brasileña no está representada todavía en el Premio Nobel. Pues con ese mensaje nos quedamos, señor Villanueva. Muchas gracias por atendernos y que disfrute de este día de premios. Así lo haré y muchísimas gracias. Es todo de momento desde este hall del Reconquista. Hall que es sin duda el hervidero político y cultural de España hoy. María Isabel, vamos a seguir charlando sobre Mary Beard, sobre vuestro grupo de investigación marcado también por el género. ¿Habrá posibilidades de colaborar con la Premio Princesa de Ciencias Sociales? ¿De establecer un vínculo? Nosotras estamos convencidas de que sí, pero ahora mismo digamos que todavía no hemos materializado la forma, porque Mary Beard ha estado, aparte de eufórica y feliz, pues no ha habido el momento, digamos, de programar. Pero efectivamente yo creo que esto puede ser un principio de una relación fructífera, sí, sin duda, porque tenemos los mismos intereses científicos. ¿Por dónde podría ir esa colaboración o todavía está demasiado verde el asunto? Bueno, nosotras estamos organizando con frecuencia congresos. Ahora mismo tenemos un proyecto que es también sobre maternidad, un proyecto de investigación I+D. Entonces, pensamos que próximamente podemos hacer una colaboración, un seminario internacional en donde puedan venir expertos en el tema de la mujer de mujeres en el mundo antiguo y entre todos pues seguir creciendo, porque realmente Mary Beard también tiene una manera alternativa de estudiar, es decir, sin perder jamás el rigor histórico sobre las fuentes, estudia y transmite de otra manera. Entonces quizá podemos plantear también el congreso de otra manera, con el asesoramiento de ella, que es una diosa de las redes sociales, y estamos ilusionadas, estamos empezando a pensar cómo lo podemos plantear, pero vamos, casi seguro que vamos a hacer algo con ella. Me estoy hasta ilusionando yo, porque parece ser que Mary Beard volverá a Asturias. Sí, fue muy gracioso porque cuando saludó a nuestra coordinadora, que realmente es la artífice de todo esto, la que propuso a Mary Beard, Mary Beard se acercó a ella y le hizo una reverencia, diciendo qué bien que las humanidades por fin entre todos conseguimos llevarlas adelante. Entonces yo creo que sí. Es sin duda una mujer que ha roto tópicos, ¿no? Totalmente. Porque todos nos imaginamos un historiador casi metido como un ratón de biblioteca, y llega esta mujer totalmente expresiva con un libro de español bajo el brazo diciendo estoy encantada de estar en Asturias, y se ha mostrado muy cercana, ¿no?, en todo momento. Sí, bueno, y además llega y es muy humana y dice, bueno, es que yo me ilusioné porque de niña con 5 años pues fui y vi una tarta en el British Museum, y entonces esa tarta me la abrió, y me acuerdo que como yo no llegaba porque era pequeña, me la abrió. Entonces ella se acuerda de aquel señor que le abrió, funcionario, el que estuviera allí, le abrió aquello, y entonces se acuerda de cosas, o nos dice lo que comía la gente pobre, y dice, no, que no solo tenemos aquí las grandes villas de veranes, había también gente pobre de la que hay que acordarse, y aquí se comía
comía mucho pescado, la gente normal, claro, y hay muchos restos de oricios. Entonces todo eso también engancha. Nosotros veíamos que aquello estaba de estudiantes a tope y todos tenían mucha curiosidad por seguir conociendo la historia. Probablemente si estudiáramos y explicáramos así la historia, los que enseñamos historia o historia del derecho, a lo mejor no sería, como decíais vosotros antes, el derecho romano, la historia del derecho, no asustarían tanto. Claro, necesitamos más Merivir que expliquen cosas de otra manera. Pues María Isabel, muchas gracias por su tiempo. Les animamos a seguir trabajando en ese grupo de Meter y sobre todo, bueno, para ver si podemos tener aquí a gente como Merivir y otras tantas que hay en el mundo y que desde luego es un privilegio tener por aquí en Asturias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy la atención se centra aquí en Oviedo con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias y mañana en Occidente, en la comarca de los Oscos. Allí está Mili Cimadevilla. Llevo toda la mañana respirando aire puro aquí con Ofelia, Oliva y Servanda y puro entusiasmo entre todos los vecinos de Los Oscos por la visita de los Reyes que llegarán mañana. Y en vísperas de esta visita real me he empeñado en mostrarles aquello que los Reyes no van a visitar. Por eso estoy en este centro del CRA de Los Oscos, es el Colegio de Villanueva de Los Oscos, donde aquí estudian niños entre 3 y 12 años y que mañana van a ver a los Reyes. ¿Estáis nerviosos, chicos? ¡Sí! El entusiasmo es contagioso entre las personas mayores y los más pequeños, pocos, porque 53 niños van a clase entre los 3 centros de Los Oscos, cada uno en un municipio, y el más pequeñito de todos es el de San Martín, que solo tiene 8 alumnos atendidos por 13 maestros que se vuelcan en mostrarles este mundo globalizado en el que todos vivimos. Y les he dicho que no quería mostrarles lo que van a ver los Reyes, porque mañana en TPA se lo vamos a contar y a partir de las 11:30 estaremos en San Martín de los Oscos para recibirlos. Al mediodía ya estaremos aquí en Villanueva en ese recorrido por el monasterio de esta localidad y a partir de la 1 ya nos desplazaremos como todos los vecinos en autobús hasta Santalla, donde les contaremos toda la visita real de un pueblo ejemplar que añora y que tiene muchas esperanzas en un futuro de una comarca que está llena de sueños. A las 11:25 en punto, mañana va a estar TPA Noticias volcada con la comarca que es Pueblo Ejemplar, volcada con Los Oscos. Nosotros seguimos centrados en lo que es la actualidad más inmediata, la ceremonia de entrega de los premios Princesa de esta tarde. Uno de los hombres que se va a subir a ese escenario lo va a hacer sobre 2 piernas de titanio. Es el hombre biónico, es Hugh Herr, premio de investigación científico y técnico, que pudo pasar además unos minutos con alumnos de la Escuela Politécnica de Gijón, de la que tenemos aquí a su director, a Juan Carlos Campo, Escuela de la Universidad de Oviedo. Juan Carlos, ¿cómo fue el encuentro de los estudiantes con Hugh Herr y de los profesores, que me imagino que había también expectación por encontrarse con él? Sí, efectivamente teníamos estudiantes y teníamos profesores, aunque el encuentro se centró fundamentalmente en estudiantes. Lo que tratamos es de hacerle una muestra de las actividades, de algunas actividades de nuestros alumnos. No nos centramos en actividades investigadoras siquiera, sino que fueron proyectos de diversos tipos, algunos proyectos estrella de nuestra escuela. Había proyectos, por ejemplo, aplicaciones para atender el Parkinson, había, recuerdo, una silla de ruedas con unas palancas, es decir, todo con unas aplicaciones útiles, de futuro, y decía el propio Ger a lo largo de esta semana que en el futuro no importará de qué estemos hechos, sino qué hacemos. Yo no sé si este mensaje lo recogen los estudiantes, lo valoran, el hecho de decir, bueno, a poco que uno se esfuerce, casi todo se puede conseguir. Pues sí, efectivamente. Nosotros la figura de Hugh Herr ya la conocíamos y de hecho en una entrega de diplomas hace 3 años pues se dedicó precisamente a Hugh Herr. Nos parece un ejemplo a seguir por muchos motivos, un ejemplo personal de superación, de esfuerzo, un ejemplo luego como ingeniero también de esfuerzo y de tenacidad, y justamente en aquella entrega de diplomas pusimos uno de sus vídeos y era un poco de transmitir a nuestros alumnos que se iban a titular, que se acaban de titular, pues ese mensaje, que siguieran ese ejemplo, y ese fue el motivo también de que lleváramos a Hugh Herr a la escuela a ver los estudiantes, que lo tomen como referente. Ger, que estos días hablaba de echar barreras abajo entre disciplinas, ¿no?
¿Hay esa multidisciplinaridad entre ramas de la Universidad de Oviedo que pueden estar conectadas, como por ejemplo lo que es la robótica, la ingeniería y la medicina en este caso? Pues sí, justamente a él, uno de los comentarios que tuvo durante la visita fue que le sorprendía, de hecho, la multidisciplinaridad de los trabajos allí presentados. Nosotros, nuestras ingenierías en España normalmente son muy multidisciplinares. Abarcan un ingeniero, por ejemplo, de la rama industrial, pues ve economía, ve mecánica, ve electricidad, ve muchos campos, y eso a él le sorprendió positivamente y animó a continuar en este sentido. Y nosotros en uno de los campos que no tocamos en nuestra escuela, porque lo cierto es que muchos de los que están presentes en sus trabajos sí los tenemos, como también la informática o las comunicaciones, uno de los que no tocamos es la parte biológica y la médica. Lo cierto es que sí nos gustaría mucho en algún día ver en nuestra escuela la titulación de ingeniería biomédica, para lo cual tendríamos una estupenda facultad de medicina también y también de biología, con lo cual se podría encontrar unas colaboraciones y un trabajo estupendo para todos. Acabará cayendo por su propio peso, porque al final lo que decía Beatriz, ¿no? La multidisciplinaridad hace que la escuela tenga que abrirse a todos los lados. Yo me pregunto si la ingeniería hay algo con lo que no pueda. Es decir, porque a lo mejor ahora vemos que eso no se puede conseguir, pero dentro de unos años la evolución es constante en este mundo, materiales, estudios, todo, ¿no? Es decir, todas las barreras se van a acabar cayendo. Pues bueno, ese es el mensaje justamente que también al que anima también Giuger, ¿no? A primero no tener miedo, a no establecer límites o autolimitarse, y efectivamente la ingeniería pues puede con muchas cosas. También es cierto que no lo abarca todo. Tiene que haber siempre también una investigación básica que da soporte a la ingeniería. Yo creo que entre la combinación entre ambos factores es donde realmente está la fuerza conjunta. Enseguida seguimos charlando contigo, Juan Carlos, pero vamos a irnos con nuestra compañera Silvia, que está también con un protagonista esta mañana aquí en el hotel. Hemos querido entrevistar a Juan Carlos del Olmo, es presidente de WWF España, una asociación para defender la naturaleza, presidente de la Fundación Doñana, buenos días, como miembro también del jurado de cooperación internacional. ¿Temieron en algún momento que fuese un poco criticado este galardón? Porque, bueno, es evidente que hay cierta incredulidad, o hubo cierta incredulidad con el recorrido que tuvo el protocolo de Kioto. Bueno, la verdad es que el jurado lo que ha pretendido fundamentalmente es, en primer lugar, reconocer públicamente que el problema del cambio climático existe y que nos está afectando a todos. Esa ha sido la primera valoración. La segunda, evidentemente, aunque sabemos que por sí solo el Acuerdo de París no es suficiente, sí que supone un paso muy, muy importante. Es muy relevante que más de 190 países, por fin, después de más de 20 cumbres, se pongan de acuerdo para cambiar el modelo energético, para virar el barco, digamos, en el que vamos, que nos lleva a una dirección pues catastrófica realmente. Y luego, desde el jurado también se ha querido aprovechar el premio para llamar a la acción a la sociedad, para recordar que es un problema importante y que no solamente los gobiernos tienen que actuar, que nos toca a todos hacer nuestra parte. ¿Optimista con el cumplimiento del Acuerdo de París? Bueno, nosotros somos una organización que lleva 20 cumbres pidiendo a los gobiernos y exigiendo a los gobiernos que actúen por el cambio climático. Sabemos, como digo, que el acuerdo en sí no es suficiente. De hecho, con lo que ahora mismo está reflejado en el acuerdo, no sería suficiente para mantener la temperatura de la Tierra por debajo de los 2 grados, que es más o menos el nivel de seguridad. Es decir, es un comienzo, es una señal muy potente a los países, a las empresas, en la dirección de que hay que cambiar de modelo, que hay que abandonar las energías fósiles, todas ellas, y cambiar hacia un modelo energético limpio. Y vamos a tener que seguir trabajando mucho, mucho para que, evidentemente, el Acuerdo de París se cumpla y todos los países vayan poco a poco revisando sus objetivos. El acuerdo prevé que cada 5 años se revisen los cumplimientos de todos los países, y las organizaciones como la nuestra tendremos que seguir trabajando y empujando para que se vaya cumpliendo. España, deberes pendientes, urgencias, ¿tiene cabida la minería? Bueno, lo primero que tiene que hacer España es ratificar el propio Acuerdo de París, porque es uno de los países que todavía no lo ha hecho. El gobierno en funciones, pues, alega que hasta que no haya un gobierno en firme no se puede hacer. Nosotros creemos que cuanto antes se haga mejor. Y luego España tiene muchos deberes hechos, porque España
digamos que en los últimos años ha dado un parón muy importante al desarrollo de las energías limpias y las energías renovables. Creemos que España tiene un potencial inmenso de creación de empleo, de generación de economía basado en las energías limpias, energías renovables, y creemos que ese tiene que ser el camino. Y evidentemente el Acuerdo de París lo que dice muy claramente es que tenemos que ir abandonando las energías fósiles, y las fósiles son el petróleo, el gas y el carbón, paulatinamente. Eso no quiere decir para nada que no haya que tener muy en cuenta cómo se hace esa transición y cómo se hace una transición justa donde los trabajadores, que no tienen que pagar, digamos, el problema, se hace de una forma razonable y justa para encontrar una salida al problema, digamos, del empleo y el problema social que está detrás de la minería. Pero evidentemente estamos girando en todo el mundo en una dirección donde los combustibles fósiles y el carbón a medio o largo plazo no van a tener un espacio desde nuestro punto de vista. Muchísimas gracias por esta reflexión sobre... Bueno, vamos inmediatamente a 3 pasos de Silvia, porque está Pilar Ayas de Velasco con la gran dama del teatro. Así es, con la dama del teatro, que además hay que decir que ha sido extremadamente amable porque tenía muchísima prisa y se ha parado un minuto simplemente para hacer una valoración a la televisión. Muchos medios, me imagino, y muchas entrevistas. Sí, son días maravillosos, muy ajetreados y muy tensos. Así que os mando un saludo fuertísimo, fuertísimo. Dos preguntitas. Exacto, de estos días de premios, ¿con qué acto de todos se quedaría? Bueno, falta el acto que justifica todo esto tan bello que está pasando. Así que puedo hablar de lo que he vivido ayer, recién llegada desde Madrid, de incendios. Recién llegada, pues tuve la suerte de ver un espectáculo hecho en la escuela de actores que me pareció emocionantísimo, pero con las lágrimas que me corrían por la cara. Las muchachas interpretaron mi vida, hicieron un guión maravilloso que no olvidaré y hacían interpretaciones que yo he hecho en el teatro. Salió emocionante, bellísimo, un regalazo. Después tuve una larga entrevista, nada menos que con Marcos Ordóñez, en el teatro bellísimo que está reconstruido, reestructurado, restaurado. Y llegué por la noche y me desmayé en la cama de cansancio, y ahora estamos aquí, todo es agradable, todo es grato, y os veré luego. Pues se lo agradezco mucho, señora Asper, muchísimas gracias. De momento ya ven, muy breve, porque nos ha pedido que fuera un minutito, por favor, que está muy cansada, ha tenido que atender a muchísimos medios de comunicación y tiene una agenda completita esta mañana, así que le agradecemos que nos haya atendido, aunque sea para hacer un repaso a los actos que ha tenido hasta ahora en Asturias. No hemos tenido oportunidad de preguntarle con qué otros premios Princesas ha codeado, ni siquiera tampoco cuál le había impresionado más, pero quedará para otra ocasión. Tendremos oportunidad seguro en otra ocasión de preguntárselo. Es más duro hacer frente a los periodistas de los premios Princesa de Asturias que sin duda representar con maestría una obra de teatro. Seguimos aquí charlando con Juan Carlos Campo. Juan Carlos, nos decías antes que una buena apuesta sería, por ejemplo, contar con una ingeniería biomédica en el campus de la Universidad de Oviedo, en el campus de Gijón, o bueno, en la Universidad de Oviedo. ¿Habría posibilidades en un plazo medio de tiempo de poder tener una rama así? Pues nuestra opinión es que sí. Es decir, en Asturias afortunadamente tenemos una cierta industria en el sector. Tenemos grupos de investigación adecuados para llevar a cabo este reto. Tenemos además multidisciplinares, como se había indicado, en el campo de robótica, electrónica, mecánica, informática, en fin, se dan los ingredientes. Tenemos una cosa que no tienen en otros sitios. En España la ingeniería biomédica la hay en algunas universidades, muy pocas, sobre todo politécnicas, y esta universidad pues no es una universidad politécnica, para este caso de forma positiva, porque tenemos una facultad de medicina y esto nos abre la posibilidad de ensayos clínicos, que es un valor añadido enorme. Se trata de una ingeniería de alto valor añadido, una ingeniería del siglo XXI. Juan Carlos, mira, estamos viendo precisamente esa estancia de Hugh Herr en la Escuela Politécnica de Gijón, viendo alguno de esos, no sé si lo correcto es llamarlos prototipos o... Sí, prototipos. Son trabajos de los estudiantes de diversos tipos. Los hay pues más próximos al sector médico. Hay, por ejemplo, una silla de ruedas que se gobierna con las manos.
se empuja, se mueve a base de empujar unos pistones, y que tuvo mucho éxito, por cierto, en una feria reciente en Alemania. Es muy atractiva, tiene un diseño además muy bonito. Había, por ejemplo, un bastón pues sensorizado para enfermos de Parkinson, para ayudarles en determinadas tareas. Había otro tipo de proyectos, por ejemplo, más del ámbito emprendedor, un poco vinculándolo con el MIT, donde tiene el laboratorio de investigación Giuger. El MIT, por cierto, es un lugar pues de emprendedores, a diferencia, por ejemplo, de Harvard, donde también estudió él, que es un lugar más tradicional. Se suele decir que en el MIT se estudia física y en Harvard metafísica. Está muy cerquita. Está muy cerquita, pero sí, tienen idiosincrasias totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues en ese ámbito un poco de emprendimiento, pues hicimos alguna actividad, como por ejemplo unos estudiantes que hacen unas quillas de surf especiales mediante impresión 3D y que acaban de montar una empresa. Bueno, hubo actividades de todo tipo. Y luego alguna actividad de estrella como el coche eléctrico que diseñaron unos alumnos de la escuela o la moto de competición. Si me permite la duda, ¿es real lo que ofrece Giuger? Me refiero, él mismo lo decía, si no me equivoco, que estaba al alcance de muy poca gente en Estados Unidos, por debajo del 20%, un 15% podría tener acceso a la tecnología que él desarrolla. Supongo que si solo lo exportamos al mundo, el porcentaje se reduciría abismalmente. ¿Cómo? Puedo hacer las preguntas de dos maneras. ¿Es real? Y segunda, ¿cómo se puede hacer para popularizarlo? Pues yo creo que es real. Lo que sucede es que estamos en una etapa todavía inicial de este proceso. La tecnología que emplea no creo que sea más complicada de lo que puede ser un teléfono móvil, por ejemplo. Es decir, un teléfono móvil hace no mucho tiempo tenía un precio desorbitado. Ahora mismo no. Es decir, este tema hay que entenderlo como que está en una etapa todavía inicial, en algún caso muy desarrollada, pero todavía estamos hablando prácticamente de prototipos y sí creo que no tardaremos mucho en ver que estos dispositivos sean populares y alcanzables, yo creo que para una amplia mayoría. De acuerdo. Ojalá sea pronto. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y un placer tenerte, como siempre, en este set de la televisión del Principado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir recorriendo los exteriores de este Hotel de la Reconquista, o el interior, mejor dicho, de este Hotel de la Reconquista. Vamos a seguir charlando con protagonistas. Pues estamos en un lugar que Merivert describió como un lugar maravilloso. El Museo Arqueológico acogió el pasado miércoles una de las actividades de la galardonada con el Premio de Ciencias Sociales. Aquí pudieron escuchar sus explicaciones en torno a 150 personas. Nosotros estamos con uno de los que siguió esa visita, es Ángel Villa, es arqueólogo del museo, que nos va a contar algunas de las anécdotas de la noche, podemos decir. Estamos en una de la primera parada que hizo Merivert, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cuéntanos un poquitín, ¿qué pues, estamos? En esta sala ella inició el discurso hablando de la conquista y de los aspectos relacionados con el interés de Roma por aprovechar los recursos de esa región. Y desde luego escogió quizás el mejor fondo posible para ese motivo, que son los entibados mineros de las minas de Belmonte de Miranda, cuya conservación es excepcional hasta tal punto que, bueno, hay gente que cree que en realidad se trata de una reproducción y no de materiales originales. A partir de aquí su discurso evolucionó pues para hablar acerca de los aspectos generales de la cultura romana, de la vida cotidiana, de los enterramientos, del mundo funerario y simbólico. En fin, fue una visita muy atractiva y a la gente le resultó enormemente satisfactoria. ¿Qué te decían los visitantes? ¿Era muy didáctica, muy clara? ¿Cuál era la impresión de los visitantes? Hombre, la gente ya venía con una disposición muy positiva y desde luego no defrauda. Es una mujer cargada de energía, con una enorme capacidad de comunicación, y la gente quedó muy satisfecha en cada una de las estaciones que se recorrieron a lo largo de su visita. Me contabais un secretillo así que al final incluso se quedó prendada de una de las piezas del museo. Cuéntame esa anécdota que es muy, muy divertida. Bueno, no, sencillamente entre los muchos comentarios llamativos, ingeniosos que realizó durante su visita, en la última de las vitrinas, la que atañe al mundo funerario, pues claro, la conservación de esas piezas que son maravillosas porque nunca fueron usadas, entre ellas un ungüentario, una pequeña jarrita de vidrio, que desde luego le llamó la atención. Y bueno, que constituye uno de esos motivos que de poder comercializarse desde luego sería de enorme éxito entre los interesados por esta parte de la historia y que generalmente suelen llevarse alguna reproducción de sus visitas.
Y decía ella incluso que preguntaba si se la podía llevar, ¿no? Sí, bueno, claro, evidentemente en tono de broma, ¿no? Pero bueno, la pieza la hemos visto, sigue aquí en el Museo Arqueológico, que nadie se lleve a sustos, porque las piezas, las joyas auténticas que están aquí en el Museo Arqueológico no se van a mover de Asturias. Bueno, Begoña Urbón no estaba en los exteriores ni en el interior de este Hotel de la Reconquista, me equivoqué yo. Estaba en ese museo arqueológico con uno de los protagonistas, como estamos también nosotros ahora mismo con otro protagonista de esta mañana, porque vamos a conocer un poquito más de cerca al que es el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, a Javier Gómez Noya. Lo vamos a hacer de la mano del vicepresidente de la Federación Asturiana de Triatlón, de Jesús Vallés. Jesús, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Recuerdas la primera vez que viste a Gómez Noya? Pues sí, lo recuerdo bastante bien porque de aquella yo era presidente de la federación hace aproximadamente 12, 14 años y acudió a un triatlón en Pravia acompañando a unos amigos suyos y ahí fue donde conocí ya a Javi Gómez Noya. ¿Y qué impresión te causó? Pues desde siempre ha sido un chico muy cercano, muy natural, como ahora mismo, que lo hemos estado saludando y pues la verdad que estamos encantados del reconocimiento de los premios Princesa que haya recaído en un deportista con una trayectoria y con un historial como Javi y que además ejerce como mejor persona. ¿Y qué tal le fue en Pravia? ¿Arrasó? No, él vino acompañando a unos amigos. De a unos público. amigos, sí, él venía acompañando a unos amigos. Bueno, lo mismo si se hubiera puesto el bañador y hubiera... No, hubiera ganado. Hubiera ganado seguro. Ya de aquella, ya era cuando tenía los problemas con la valvulopatía, que no le habían... cardíacos, ¿verdad? Eso es, que no le habían dado la licencia y era un poco en aquella época. Eso también supuso un proceso de superación el mismo, ¿no? Otro a lo mejor hubiera tirado la toalla. Esto se destaca también en la entrega de este premio. Sí, porque hay que tener en cuenta que de aquella era el Consejo Superior de Deportes el cual le denegaba la participación porque consideraba que era perjudicial para su salud. Esa cardiopatía que tenía, la valvulopatía. Y él tuvo que ir a un especialista escocés, ir a los tribunales y un contencioso de 2 años para poder recuperar la licencia. Eso no es fácil. Claro, tenía en contra un poco las instituciones a nivel nacional y sí es cierto que ahí hizo gala de una superación personal y una entereza muy grande. 5 títulos mundiales tiene ya en su haber Javier Gómez Noya. No pudo competir, lástima, en los Juegos de Río. ¿Qué le hace ser el mejor? ¿Por qué gana tanto? Pues para ser un atleta como Javi Gómez Noya, pues lo primero, la genética es muy importante y porque hay que tener pues unas condiciones determinadas. No todo el mundo, vale, así, ahí hay una selección natural. Y luego en el deporte de alta competición es muy importante también el aspecto psicológico. Ahí el ser una persona capaz de superar todo el control emocional, la presión que tienes encima, el ser capaz de dar el 100% en el día de hora H. Estás entrenando durante un montón de años, durante todo el año y tienes que dar el máximo que puedas en un momento determinado. Eso no todo el mundo es capaz de llegar ahí. En una disciplina que además conoces bien, Jesús. Sí, yo llevo muchos años en el mundo del triatlón y os comentaba antes que salvo de juez pues he estado en todos los estamentos. Soy presidente de club, soy entrenador, deportista, ahora tengo una lesión y llevo un poco de parón, organizador. O sea que conozco bastante bien el mundo del triatlón y llevo, pues ahora debe ser 24, 25 años. Una disciplina relativamente nueva en la que se ha fijado este año el Princesa de Asturias de los Deportes. Hacemos una conexión con una de nuestras compañeras que tiene protagonista esta mañana aquí también en el Reconquista. Estoy con Eladio de Pablo, él es uno de los grandes nombres de nuestro teatro asturiano. Es actor, director y traductor, Eladio, del texto que ahora mismo Nuria Espert está interpretando en Madrid. Y me gustaría que nos hablases un poco del autor de la obra Incendios y de qué trata ese texto. Bueno, el autor Bagdi Mouawad pues es un autor libanés, trasterrado, tuvo que salir de Líbano, de su patria, por la guerra que asola ese país desde el año 75.
Y bueno, en Incendios, que es la obra que yo traduzco y que en este momento está interpretando Nuria Espert magníficamente bajo la dirección de Mario Gas, pues en realidad de lo que habla es un poco de la situación que estamos viviendo en el mundo en general, pero particularmente yo creo que está dirigido a nosotros, a las gentes que creemos que estamos fuera de esos conflictos, de esas guerras, de esos genocidios, de esas retahílas de refugiados. Y nos viene a decir que en realidad todos somos una gran familia, y dentro de esta familia, porque Incendios es como un gran melodrama que remite al Edipo de la tragedia griega y demás. La obra es un gran melodrama donde habla de que todos formamos parte de esa familia. No nos queremos dar cuenta, pero en el momento que nos damos cuenta resulta terrible, ¿eh? Claro, el acta del jurado, de hecho, destacaba que Nuria Espert siempre ha sido fiel en su trayectoria a los ideales humanistas. ¿Crees que no es casual la selección de textos que ha hecho la Espert? Yo creo que no, absolutamente no. Es decir, yo la primera vez que vi a Nuria Espert fue en el año 69 del siglo pasado, que me fui a Madrid a ver Las Criadas, en el montaje aquel mítico de Víctor García, ¿no? A partir de ahí, Nuria Espert, como ella misma dice, no necesito decirlo yo, ella siempre ha sido una mujer que ha querido arriesgar, que ha querido hacer cosas nuevas y además comprometidas, no sé si la palabra está muy gastada, pero con compromiso moral, con compromiso con lo que está sucediendo y sobre todo con compromiso con lo humano, que yo creo que es una de las características de Nuria, ¿no? Entonces, yo que fui al estreno de Incendios el 15 de septiembre, me quedé otra vez impresionado al ver cómo esta mujer en escena es una carga de dinamita porque te llega y te traspasa. Está haciendo lo mismo a esta edad que tiene ahora, con tanta energía y no sé si más, que hizo en el año 69 con Las Criadas, luego con Yerma, luego con Divinas Palabras, etcétera, 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 ¿no? Eladio, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo traduces al autor de Incendios? ¿Y qué siente uno? Si fuiste al estreno en el Teatro de la Abadía, ¿qué siente uno al ver ese texto que tú traduces en boca de Nuria Espert? Bueno, yo traduje Incendios porque yo leí la crítica en 2008 que se hizo del montaje que trajo el propio Badji Mouawad a España, que lo trajo en francés. Yo leí la crítica e inmediatamente me sentí concernido por lo que se decía, que decía ese texto. Solicité los textos a Francia, los traduje en primer lugar para mí mismo, por conocerlos, en segundo lugar para ofrecerlos a mis alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático, yo era profesor entonces todavía, y en tercer lugar pues se dio el azar de que la editorial KRK buscaba textos teatrales para publicar y yo dije, aquí hay un autor que en estos momentos es de lo mejor que se está haciendo en el mundo teatralmente hablando, porque está hablando de nosotros y está hablando además, digamos, en el lenguaje de la tragedia, está el lenguaje de la tragedia, está el lenguaje de Shakespeare y ese autor es Mouawad. Y así se publicó y así llegó a que fuera estrenada esta traducción por a través de Pilar Izaguirre, Producciones Isarca Producciones, que se empeñó en hacer este montaje, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos, por estar hoy aquí con nosotros. Incendios, que la podrán ver a finales de diciembre en Oviedo, en el Teatro Campoamor, y en marzo y abril en Avilés y Gijón. No te cansas de ganar, te cansas de perder. Son palabras de Javier Gómez Noya. Jesús, ganar solo gana uno, me decía. Efectivamente, ganar solo gana uno. Y hay que tener, pues, unos condicionantes. Y él ha ganado el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Gracias, Jesús, por su presencia aquí, por contarnos cosas de Javier Gómez Noya. Nos despedimos del vicepresidente de la Federación Asturiana de Triatlón y también, ¿por qué no decirlo, de ustedes? Sí, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Sigue ahora la información aquí en TPA Noticias, en la primera edición, y más TPA con los premios Princesa de Asturias a partir de las 5 de la tarde, así que no se desconecten. Adiós. Si te
gusta viajar? En Alsa te lo ponemos fácil. Viaja con wifi gratis a Madrid desde 18 euros o a Santander desde 10. Alsa, tu destino al mejor precio. ¡Princesa! ¡Yo te salvaré! ¡Acércate a mí! ¡Princesa! ¡Yo te salvaré! No hace falta, príncipe. Ya me encargo yo. Príncipe, con cereales y un delicioso sabor a chocolate. Príncipe, el héroe que llevan dentro. Esta es nuestra nueva lavadora Bosch con depósito de detergente para 20 lavados. Sí, has oído bien. Una lavadora Bosch con depósito de detergente y suavizante para 20 lavados. Pruébala y si no te convence, te devolvemos el dinero. Bosch, innovación para tu vida. Y olvídate de poner detergente lavado tras lavado. ¿Imaginas convertir los trastos y cosas que ya no usas en oportunidades e ilusiones para otras personas? Dona los muebles, electrodomésticos, juguetes, libros y demás enseres y cachivaches. La Fundación Emaús Asturias convertirá cada kilogramo en unos 5 minutos de empleo. Convierte tus residuos en recursos. Busca el punto de recogida más cercano en tu ayuntamiento o en la web de Cogersa hasta el 8 de noviembre. Por fin, una lavadora Bosch con depósito de detergente para 20 lavados. Pruébala y olvídate de poner detergente lavado tras lavado. Bosch, innovación para tu vida. Como cuando le envías a tu amiga una foto para elegir qué vestido te queda mejor. Con Viesgo es así de fácil saber si puedes ahorrar en tu tarifa de luz. Solo tienes que enviarnos una foto de tu factura. Así de fácil es ahorrar con Viesgo. Sábado 22 de octubre en Llanera, ven a disfrutar del sabor y la calidad de los alimentos ecológicos. Ecollanera, en el Parque Cuno Corquera de Posada, el día 22. A la 1:30 de la tarde, primera prueba popular de la sidra ecológica. Y desde las 6, talleres infantiles, música y amahuesto ecológico. Te lo vas a